su nieto? Con mi nieto. Aquí dice el cartel, Richard Ortiz. Hoy es un día doblemente feliz, es mi cumpleaños y mi día. ¿Me regalás tu camiseta? Sí. ¿Cómo te llamas? Lucas. Lucas, felicidades, doblemente felicidades, Lucas. Está de cumpleaños por el día del niño también, señor. Fanático. Muy fanático. Muy fanático. Bueno, van a estar entonces hoy en la lucha para conseguirle ese regalo. Sí, 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 ojalá. Bueno, señor, me imagino que usted fue quien le trajo a su hijo, ahora le trae a su nieto también a la cancha. Sí. ¿Qué se siente de verdad venir con los dos al estadio? Estamos con alegría acá con él. Ojalá que ganemos hoy. ¿La expectativa, señor? Sí, sí, 100%. ¿Cree que se vendrá la Sí, victoria? sí, sí. Olimpia tiene que ganar hoy. Bueno, a ver, de lo que está viendo hasta ahora de Olimpia, ¿qué cree del equipo? Sí, sí. Está demasiado bien. ¿Le gusta? Sí, sí, demasiado. Sí. Está bien. Entonces, aquí el cartel para Richard Ortiz. ¿Cómo te llamas? Lucas. Lucas. Bueno, Lucas. Y el pequeño Lucas, a ver si es que se le da hoy. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando. Adiós, adiós. Están ingresando todavía los hinchas. A ver, un segundo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Están llegando ya un poco tarde. ¿De dónde vienen? Vale. ¿Querés hacer vos la entrevista? Bueno, están ingresando. Sí, Sí. ¿de dónde vienen? De Asunción. Ya están un poco tarde. Sí. A ver, las expectativas para hoy. Con gol de Team Pain. Gana. Sí. Bueno, le libero. Dale. Toda la fe para Team Pain, señor. ¿Qué tal? Porque ya llega tarde. Bueno, muchas gracias por conversar. Señor, ¿qué tal? Un segundo, por favor. No puedo, bro. Bueno, está bien, se entiende. ¿Qué tal, señor? Un segundo, vamos a hablar. ¿Con quién viene? Con mi familia, ya por el Día del Niño le trajimos a Lucas. Somos todos socios y esperamos que hoy Olimpia pueda ganar y le pueda dar una alegría a los chicos. Claro que sí. A ver, ¿quién en especial crees que te dé hoy la alegría? Aparte, bueno, Olimpia sabemos, pero un jugador. Team Pain. Team Pain muy fanático. Sí, esperamos que meta el gol como la vez pasada contra el Rubieño y que podamos salir victoriosos. Y vemos el juego otra vez. ¿Le gusta su titularidad? Entonces? Sí, se merece. Tiene buena técnica, buena pegada. ¿Y del equipo? ¿Qué opinas? Y yo creo que hay que ir buscando, hay algunos jugadores que no están rindiendo, pero yo creo que si Vitamina hace algunas rotaciones puede llegar bien Olimpia. Me gusta Thiago Caballero en vez de Romero. Eso sería un buen reemplazo. Sí, hoy realizó muchos cambios y bueno, también está la Sudamericana. ¿Gustó lo que vio la semana pasada? Sí, Thiago para mí que entró muy bien. Y el primer tiempo muy malo, pero en el segundo tiempo se mejoró. Yo creo que acá vamos a sacar una victoria y vamos a traer la que falta. ¿Estamos? Gracias. Gracias, Milena. Excelente la compañera Milena ahí, justamente con el compañero. ¿Quién es tu compañero que está en la cámara? Milena, vamos a mandarle saludo al muchacho. ¿Quién es? Con Mateo estamos presentes. Gracias, Milena. Un saludo para Mateo, para Milena, los compañeros de Monumental. Excelente. Ya nos metemos para este partido entre los equipos de Olimpia y Ameliano. ¿Qué tenemos, Víctor? Aquí ya ingresando nosotros, Diego, ya la gente acelera los pasos en este momento en las preferencias. Como decíamos, filas no tan largas, pero se nota que este es el momento en el cual el hincha se va acercando, incluso iniciado el partido, me parece que está habiendo movimiento, principalmente en las zonas de gradería sur y de preferencia. Nosotros ya instalándonos arriba en la zona de preferencia A, como es habitual en los partidos de Olimpia, esperando en minutos más el ingreso de los equipos aquí en el Defensor. Vos estás a la derecha de la cabina, esa preferencia A, Víctor. Y preferencia hacia la esquina sur. Ahí estamos ahora entre... Y sí, yo creo que ya llegamos a las 10.000 personas por lo menos en este momento aquí en el Defensores. Y hay gente que va entrando, así que me parece que vamos a terminar teniendo concurrencia similar a la de esta mañana. Y la carpa azul sigue, Víctor, la carpa azul. Continúa, sí, exactamente, continúa. Hoy se puso aquí a gradería sur para hinchas de Olimpia y preferencia E para gente de Ameliano, porque hoy Ameliano tiene la zona de preferencia E. Entonces ahí se hizo el control aleatorio a las personas que querían ingresar. Sí, estamos viendo a los hinchas justamente Ameliano, preferencia E. No más de 30, 35 personas. Hay que ver si está ahí el presidente Ameliano. ¿Él está ahí o tiene un palco especial, Víctor, el presidente Héctor Melgarejo, cuando visita al Defensores? Yo creo que va a estar ahí. No, particularmente no lo vi, pero yo creo que va a estar en la zona de preferencia E.
el presidente Héctor Melgarejo. ¿Y el presidente del Olimpia dónde se ubica, Víctor? Él está en el palco, aquí yo lo estoy viendo justamente en el palco de la esquina, en el último está el presidente Rodrigo Noves, entre preferencia A y gradería sur, con todos los directivos de Olimpia de hecho. Correcto, muy bien, seguimos contigo, Darío. Múnich Original, amigos, Ave y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Gómez y Bar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Muy bien, hacemos el repaso que Libertad en condición de visitante, el Gumarelo ganó a Luqueño por 2-1. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, paz y marca paraguaya, potencia que nos une. Exbrick Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbrick, tecnología en movimiento. En la intermedia, los partidos para mañana, 3 de noviembre, ante Tempetarí, las 4. Para mañana, el árbitro Juan Jara. Y después el fondo, el partido de fondo, digo. En la intermedia, General Caballero, mañana frente a Tacuary, las 19. En San Justo y Ángulos, planchó las chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, socorro en Embu, ventas al 093-30-88-13. Red San Justo y Arroz. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tu defensa. Yor Fortivitán de Lactolanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Muy bien, los equipos están en el campo de juego. Arbitraje de Carlos Paul Benítez en el bar José Méndez Olimpia. Con la camiseta tradicional y la camiseta alternativa para el Sportivo Ameliano. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 92, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Ya se viene el comentario de Ricardo F. Recordando que el martes Recoleta en este escenario enfrentará a Boca. A las 19 tiene que ganar por 2 goles para forzar a los penales y llega a marcar 3 goles y que no marque Boca de esa manera. El equipo canario avanza de fase. El miércoles Cerro Porteño, pero por la Libertadores en su escenario, enfrentará a Palmeiras a las 19 y aquí Olimpia el jueves ante el Vasco. Olimpia viene de empatar 0-0. Olimpia si gana 1-0 se mete en la otra fase de Copa Sudamericana. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad, tu energía extra, recuperar un producto Ation. Sentir diferencia con Selby Power. Sentir el control, sentir la confianza. Carga tanque lleno con Selby Power hoy. Y prepárate para sentir la diferencia. Señoras y señores, vamos a la opinión de Ricardo en una presentación de... Quitador para cada hora hay un quitador y después sube quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube ya la 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu barrilla preferida. Los equipos en el terreno de juego. Olimpia con la novedad de Tim Payne, que arranca como titular. Al público de Olimpia a algunos les gusta mucho, otros no tanto. Inclusive un señor estaba haciendo un análisis que Vitamina Sánchez tiene miedo, temor a que ponerlo a Tim Payne y perder y que le echen la culpa después al técnico. Otro hacía el análisis de que al ser mundialista puede jugar y que no hay ningún tipo de problema para que lo ponga como titular. Pero este es un equipo, no sé si paralelo, o sí, paralelo quizás la palabra más adecuada, con Olveira que se mantiene, Payne, Vargas, Vera y Alan en una zona defensiva. 4 prácticamente pueden ser titulares sin ningún inconveniente. Alfaro que recupera la posición, Lescano y Domínguez que vuelve a jugar al fútbol paraguayo y que vuelve a jugar en Olimpia. Abierto Franco Alfonso, Caballero, uno por derecha, otro por izquierda, y Romero, el centro delantero que presenta hoy el equipo de Vitamina Sánchez. Y por el lado de Ameliano, con algunas bajas, pero igual se la rebusca el flaco Nani para poder armar su equipo. Con Peralta, González, Falabella y Paredes, Sánchez, el arquero que anda bastante bien. Franco es el que se lesionó, lastimosamente se pierde gran parte del campeonato. Franco el lateral, digo. Ayala, Rodríguez, Larralde, Cabral, Ortiz y Ocampos, los jugadores que tiene a disposición y que pone en el 11 ideal, o por lo menos en el 11 que cree que es el mejor para enfrentar a Olimpia el día de hoy, el flaco Nani para Ameliano. Recordemos que Ameliano es un equipo que juega y que juega bastante bien, que le ganó a Cerro Porteño en la fecha pasada, que Olimpia perdió contra el 2 de mayo, por eso ambos necesitados de quedarse con los 3 puntos. Veremos cómo le va a cada uno de ellos. Muy bien, correcto. El árbitro va a autorizar, señoras y señores, va a tocar la pelota Olimpia.
Carlos Paul Benítez cronometra, pone en cero, espera la orden del cuarto árbitro, señoras y señores. ¿Quién es el cuarto árbitro, Víctor? Ya estaremos con Víctor. Muy bien. Víctor, ¿me escuchás? Sí, Marco Franco, el cuarto árbitro. Correcto, muy bien, Marco Franco, el cuarto árbitro, correcto. Aquí se espera la orden de Carlos Paul Benítez. Vamos contigo, ¿no? Esperame un poquito, Darío, porque esto va a arrancar. Ya no tenemos tiempo para una venta más. Ahora sí, Carlos Paul autoriza, juegan Olimpia Meliano. Fútbol a lo grande. Relata Diego Iván. La pelota para Tim Payne. Baja esa pelota dejando cortita por el fondo para Vera. Vera con esa pelota juega sobre punta izquierda. Está recibiendo en esa zona Vargas. Sale la pelota otra vez para Vera. Toca Olimpia del fondo. Respaldamos lo que más te importa. Todo tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentir la confianza. Durante agosto, afiliate a la Caja Mutual. Te regala un vaso coleccionable. Ingresa a msb.rg.py o comunicate al 021-218-4000. Caja Mutual. La pelota por mitad de terreno en zona media. Va buscando esa pelota. Franco puso en media cancha. Está dejando para Alfaro. Movió a la derecha. La viene recibiendo Payne. Tim Payne con esa pelota juega otra vez al fondo para Vera. Toca la pelota Olimpia. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate, recibe 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela. Pechugón, la fuerza en esta tierra. El sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. La pelota por el medio. Va en zona media. Viene buscando campos para Meliano. Va por el fondo. Marcó Tim Payne. La marca sobre punta derecha. Iba el cruce Tim Payne, Ricardo. Sí, que metió un buen centro al área donde no pudo maniobrar bien el jugador de Olimpia y después se barre a recuperar una pelota. Muy bien, saque de costado a la derecha, Tim Payne, pelotazo largo para el fondo, marca el polaco González, golpe de cabeza, dejando sobre la izquierda. Ahora movió a la derecha, está dejando la pelota Falabella, pone para Meliano, pelota a mitad de terreno, la va buscando para el fondo, se mete en esa zona, es buenísimo Ayala tiene, pero pierde ahora, gana en mitad de terreno, el hombre de Olimpia se resbaló, la Ralde tiene, juega para Rodríguez. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 09783030008, Centro Materiales Santa Rosa. Energía llega hasta tu casa, rende más instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energía. La pelota al medio, la va buscando la Ralde sobre punta derecha, movió, dejando cortita para Peralta, toca Peralta, baja la pelota, juega, está dejando para Walter Rodríguez, toca la pelota, mitad de terreno, Emiliano. Prueba la auténtica Toscano Pizza, llena el sabor ideal para lucirte en cada ocasión. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Recordando que Libertad terminó ganando de visita 2-1, Luqueño. El comentario Ricardo F es una presentación de Quitador. Para que valora en Quitador y te ofrece Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acá hay un manotazo al Lescano. ¿Hay tarjeta o no? ¿Qué pasó, Víctor? Cristiano Campos contra Rubén Lescano, no hay tarjeta, solamente te cobra la falta. Muy bien, tiro libre, punta derecha para Olimpia. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, Lata Fortín, listas para tomar hecho para el ahora. Muy bien, va soltando Lescano esa pelota. Lescano tiene, ubica sobre mitad del terreno en territorio de Ameliano. A ver, Lescano, le va a pegar a Tim Payne. Le va a pegar finalmente Payne a esa pelota. Tiro libre, pertenece al Decano. Fracción Parques de la Cordillera entre Tiraica, Copé, cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Gauli, la camioneta al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Cerca el banderín, saque de costado, punta derecha en ataque para Olimpia. Tu Pirubi ya, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y la pelota va buscando dentro del área, se mete Lescano, le va a pegar a Magó. Y Lescano con esa pelota juega a la derecha. Dejó Tim Payne, mandó el centro. Golpe de cabeza, pelota a la izquierda. A ver, Franco con otro centro, una tijera. No pudo Lescano. Tiene Tim Payne. La pelota con otro centro. Golpe de cabeza. A ver, la pelota para Sánchez. Tira bien los centros, Ricardo. Sí, se abre, se proyecta Tim Payne metiendo centros al área donde no puede aprovechar la gente de Olimpia. Despeje en 2 ocasiones de Ameliano. Muy bien, pelota al fondo, sale Sánchez, portero de la vía azulada. Informa Personal Flow y el interés más rápido del país. En Argentina, 31 minutos del primer tiempo. River Plate iguala sin goles ante Argentinos Junior, que tiene en la banca al paraguayo Alan Núñez. Muy bien, correcto, Matías, pelota en sector defensivo a la derecha, sale el polaco jugando, dejando sobre punta derecha para Larralde. Está llegando en esa zona, Rodríguez comete falta, no dijo el juez, golpe de taco, pelota a la derecha, insiste, va en ese rebote, tiene bien Cabral, domina, es Ayala, finalmente Ayala picó, movió para Larralde, toca la pelota
pelota Meliano. El rebote, mitad de terreno para González, el polaco. Juega para Falabella, va saliendo del fondo Meliano. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís enviar dinero y hablar con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, TVH, los minutos y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Cerca del minuto 5, el partido por ahora sigue 0-0. Pide tu motobuller en Bristol. Aprovecha una cuota de regalos desde 239.000. Aceite regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Sector defensivo, saque de costado a la derecha, pertenece a Olimpia. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Esto es lo bueno para vos. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros Actendilla, Diego y Bam. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Cómo es el partido, Ricardo? Lindo partido con buen ritmo donde los dos manejan la pelota, quieren llegar con profundidad. Hasta ahora el más profundo fue Olimpia, con 3 pelotas metidas por Team Paint del sector derecho directamente al área, donde no pudo sacar provecho Olimpia. Más de medio campo, más de 3/4 de cancha es la conducción que tiene el conjunto de Ameliano. ¿Y los técnicos cómo están, Víctor Villalba? Por ahora ambos tranquilos, con la misma postura, tanto Vitamina como Roberto Nani. Muy temprano todavía para ponerse nervioso seguramente con el trámite del partido, que está también tranquilo en este momento. Muy bien, acá la visto pista, falta para Ameliano, Víctor. Así es, cayó Raúl Cabral, ya cobró rápido el tiro libre. Muy bien, la pelota sobre la izquierda, sale Falabella para Ameliano. Celebra el Día del Niño con Bancovia, aprovechando 25% reintegro en 16 jugueterías, tiendas deportivas, boutique y parques de juego. Pan con crecer de la raíz. Domingo te mega call center y Autofarma hasta 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cómo está el ambiente, Darío? Espectacular, Diego. ¿Está bien el ambiente? Sí, señor. Muy bien, el partido está 0-0, Darío. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparable. Moto Buller representa y distribuye Britan El S.A. pelotazo largo arriba sobre la izquierda, golpe de cabeza en esa zona de Ortiz, movió, dejando para Abel Paredes. Y este juega sobre punta izquierda, movió para Larralde. Larralde tiene para el equipo de Cano, juegas a la izquierda. A ver, la tiene, juega bien Ortiz, movió, que pase bueno, que pase bueno. A ver, Larralde le pegó, dejó correr la pelota, lo mira, Ricardo. Sí, el pase fue bueno, la definición fue mala de Larralde, quedó pagando en esta jugada, no sabía si salir a apretar o quedarse. Al final en el medio Team Paint, que no marcó y permitió que se filtre el pase dentro del área de Olimpia. Esto es fútbol a lo grande en la 1080 M Radio Monumental, tiro de portería para el Decano. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan El S.A. martes por Sudamericana en este escenario, Recoleta visita Boca. El comentario Ricardo F. es una presentación de Quitadol para acá, Loren Quitadol, yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve llame 751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Perdón, rico. Recoleta local Boca. Ahora sí. Boca visita Recoleta el martes por Copa Sudamericana. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Lata Fortín, lista para tomar esto para la hora. El partido está 0-0, pelota del Coyote, movió sobre punta zurda. La va recibiendo en zona izquierda, otra vez el equipo de Olimpia, pelotazo largo para el fondo, se mete Thiago, ganó. Hay peligro, le pegó, tiró. El rebote, el arquero Sánchez, qué remate, el arquero atrapó en 2 tiempos. El remate del hombre de Olimpia, Ricardo. Sí, bien por el arquero Sánchez, sabemos que es un muy buen arquero. El remate de Thiago Caballero buscando sorprender al arquero Sánchez, que no tuvo mucho problema para quedarse con el balón. La pelota a la izquierda sale Falabella, juega otra vez para Sánchez, le va a pegar desde el fondo el portero de Ameliano. Con Cumo 20% de interés contra esta crédito y todo y bueno, hasta 18 cuotas sin interés, comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. Día del Niño en el Ahorrazo Supermayorista, tenemos todo para celebrar en la escuela, en tu barrio. El Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. Saque de costado, punta izquierda, ahora a la derecha, finalmente pertenece a Ameliano. Short TV con el 100% de aquí, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short, en tu punto favorito. Apostala, la única casa puesta legal del país, sponsor oficial del albiroje del fútbol paraguayo. Apostala. Sigue llegando gente a este escenario, Víctor Villalba. Totalmente, incluso iniciado el partido sí entra público, algunos que ya llegan con cierto retraso, pero va a ir creciendo aún el número que decíamos en la previa.
Muy bien, saque de costado cerca el banderín. Ahora pertenece a Olimpia. Tupirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de El felicidad. miércoles Cerro en la olla frente a Palmeira. Juego de día terminó 1-1 en Brasil. Código con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cerquita de los 10, saque de costado a la derecha, pertenece a Meliano. Bima y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bima y Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado Premium Santec y Pole. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota por mitad del terreno, zona media, juega la Ralde, está dejando esa pelota para el fondo para González, el polaco, y este movió, entregó, cruzó para Cabral, otra vez pone la pelota para Walter, pelota para el fondo, Sala Meliano, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litros, Indilla, Diego y Bam. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Por el trabajo de los Jorge, la victoria de Libertad Osuna ante Sportivo Luqueño. Miles de millones en premios y mucha chance por volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy, La Plata en Peños, la primera casa de Peños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Saque de portería, pelota al fondo, va a ubicar lentamente esa pelota Albeira. Tiro de portería para Olimpia. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Perro Par construyen contigo. Líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, bloquea todo hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Muy bien, pelota al medio, sale Franco, juega bien, pelota a la izquierda. Ahora sí, este es Alfonso. Se mete el argentino, Alfonso domina. A ver, busca bien, dejó la pelota por el medio. Tiene Magón Lescano. Levantó, le pegó al arco y otra vez Sánchez. Ricardo F. Sí, muy bien, Sánchez. Muy buen arquero. El arquero de Ameliano no es casualidad que esté jugando de titular y que lo haga de buena forma. Otra vez acertaron en Ameliano, otra vez acertó el flaco Nani con su arquero. La pelota sobre la izquierda de Abel Paredes, pelotazo largo arriba sobre la derecha, golpe de cabeza de Vera, está dejando al medio y se equivocó porque la tiene la Ralde, corre su Rigo, finalmente bien movió, fue Ortiz, finalmente Ortiz, largo, no pasa nada, se lo olvida de Olimpia. Llegó Rosada, habla, no atiende online de casa. Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados, pero el estado de lo empeñado. Rosada, Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada, redes @tigre.py.oficial. La pelota a mitad del terreno, zona media, pone la pelota Alfaro. Alfaro dejó por Albeira. Está saliendo lentamente Alfeira, juega la pelota para Olimpia, levanta la cabeza, otra vez levanta el brazo ahora. A ver qué hace Albeira, levantó, tiró. Pelotazo raro a la derecha, viene parando de primera Tim Payne, moviendo bien la pelota, dejando cortita para Rubén Lescano. Transporta la pelota Lescano para Olimpia, baja sobre punta zurda. Está dejando ese balón, jugando para el Tutu. Viene buscando esa pelota para Vargas, tiene Vargas, juega Olimpia, pelota al fondo. Para siquiera el máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000, farmacias Catedral, amamos cuidarte. Olimpia tiene la posesión, la tenencia de pelota. Lejano juega sobre la izquierda, se mete en esa zona. Rodríguez paró, levantó la cabeza, botín izquierdo, juega otra vez en mitad de terreno. Está dejando la pelota por la media cancha, tiene Domínguez, la transporta Domínguez. Domínguez tiene después de mucho tiempo, Víctor, estaremos contigo con Víctor. Vuelvo otra vez para Olimpia, estuvo creo en el fútbol argentino. Tim Payne movió, qué pelota, puso bien, a ver, se mete en esa zona. Lescano levantó, golpe de cabeza y afuera. Afuera el cabezazo del delantero de Olimpia, Ricardo. Sí, no fue bueno. El cabezazo allí en el segundo palo fue Caballero de vuelta el que quedó solo, pero saltó antes y aplicó mal el golpe de cabeza. Víctor, después de mucho tiempo retorna Domínguez a Olimpia. Así es, él estuvo préstamo en Atlético Tucumán durante el semestre pasado, ahora retornó y hoy tiene la primera chance de ser titular Javier Domínguez en la mitad de la cancha de Olimpia en este segundo ciclo, por supuesto. Con Palermo en su momento, él había jugado mucho cuando recién había llegado desde el 2 de mayo de Pedro Juan. Pero tuvo poca participación en ese equipo argentino, Víctor, jugó muy poco, ¿verdad? Al comienzo jugaba, después fue perdiendo terreno y ya sobre el final casi no era considerado en Atlético Tucumán. Muy bien, pelota al fondo, sale Vera para Olimpia. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Y en Chile, 9 minutos del primer tiempo. Higgins con el paraguayo Arnaldo Castillo de titular, igual a 0-0 ante Colo-Colo. Correcto, muy bien, la pelota, media cancha no pudo. Brian Romero, pelotazo largo al fondo de Campos, baja de cabeza. Movió para Cabral, pelota a la izquierda. Golpe de cabeza de Abel Paredes, deja la pelota por el fondo, se mete Campos, pero no llegó. Vargas, el defensor, es offside. Indirecto para Olimpia. Monitor original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son
Son inseparables, Múnich original, nuestra esencia cervecera. Mil empeños, ventarreloj de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Señoras y señores, el partido sigue 0-0. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel. Escribinos al 0991-712-856. Con el respaldo de Gómez y Bar. Termocalentadores Pace, calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo FB. Tim Peng levanta el centro. La marca de González, el rebote, remata el arco. Le pegó Domínguez al travesaño afuera. La pelota de Domínguez, Ricardo F. Sí, qué buen remate, qué buen remate. Bueno, buena jugada de Domínguez, de vuelta buen remate para que el travesaño le diga que no. Casi el primero de Olimpia. Señoras y señores, tiro de portería para Meliano. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil. Corre la línea profesional de Fácil, crea para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbri cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. Cerquita de minuto 15. En San Justo y Rosán, los planchos, las tapas y mucho más. Acceso surcas y perpetuos socorro en ventas al 08330-8813 San Justo y Arroz. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural de Lacto Holanda, natural como vos elegís. Esto es fútbol a lo grande en la 1080M Radio Monumental. Pelota en zona media, sale. Bien, Alfonso. Alfonso con esa pelota movió, dejó para Brian. Pone la pelota sobre punta derecha. Está dejando a la derecha para Tim Payne. Se mete Tim Payne, marca Abel Paredes. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro, Chaco, precio calentado de litros, Villa, Tico y Pam. Señoras y señores, 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0 Meliano ante Olimpia. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANES, Alcocer, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.tu.py. Para instalar tu industria por colonización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Qué dicen los técnicos, Víctor? En este momento ya salió a dar una indicación de Nani. Entiendo que busca, en este caso, mejorar la zona de contragolpe porque las indicaciones son para Ayala y lo tiene cerca al otro extremo, a Luis Ortiz, ya que todavía no ha empezado el juego por los costados de Ameliano. Muy bien, correcto, 0-0. Epa, ¿qué pasa, Víctor? Aquí, ¿qué pasó, Víctor? Piden amarilla para Walter Rodríguez. Habrá advertencia para él, después de sancionada la falta, alejó la pelota, pero no hay sanción disciplinaria para Walter Rodríguez. Matías, vos tenés los números de Domínguez en su retorno a Olimpia. ¿Después de cuánto tiempo retorna a Olimpia, Matías? Retorna a Olimpia después de 294 días. El último partido de Javier Domínguez con la camiseta del franqueado había sido el 26 de octubre del año pasado. Derrota de Olimpia por 3-1 ante Guaraní. Aquella tarde-noche él había sido expulsado. Correcto, muy bien los números de Matías. Tiro libre, punto derecha. ¿Quién le pega? Tim pega a la derecha y izquierda Lescano, Víctor. Así es. Muy bien, tiro libre para Olimpia. A ver si le pega Lescano, Tim Payne. A ver, le pegó Tim Payne, levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo. Pelota a la derecha. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Selvi Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad de energía extra, recuperar un producto Adium. Esto es fútbol a lo grande. En Monumental el partido está 0-0. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CB Llame 751. Llámenos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre la izquierda, va soltando esa pelota. Tiene el Coyote Rodríguez, movió sobre la izquierda. La va buscando otra vez Alfonso. Alfonso se mete bien, juega por el medio de Coso Besita. Para la pelota Brian Romero y este movió a la derecha. Le va buscando Tim Payne. Tim Payne dejó, entregó para Lescano, gira Lescano. Lescano por la media cancha, vuelve a girar. Está con esa pelota, con ese balón, se mete por el medio. Movió de zurda, baja la pelota, el balón. Está entregando en esta zona del campo de juego. Movió, se equivocó. Vargas, pelota a la derecha. Cuidado con esta contra. Está parando con el pecho Campo. Ocampo tiene para Meliano. Le robaron el balón. Pelota al fondo. Sale Olimpia. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, Lata Fortín, listas para tomar hecho para la hora. ¿Y el partido qué te dice, Ricardo? Que tiene mejor Olimpia, que tiene más la pelota, que insiste, que busca. A Meliano lo veo muy defensivo. Recién decía Víctor que estaba dando algunos mensajes del Flaco Nani para contragolpear, pero realmente le cuesta mucho mantener la pelota arriba. La pierde rápido a Meliano una vez que cruza la mitad de la cancha. La pelota a mitad del terreno. Vamos a ver, busca Ocampos arriba. Gana el hombre de Ameliano. Jugó a la derecha, se equivocó Cabral. Tiene Tim Payne, juega otra vez Olimpia. Pelota a media cancha para Domínguez. Respaldamos tu tranquilidad con cobertura para todo tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo banal. Seguro sentí la confianza. Afiliate a la Caja Mutual, aportes de 18 a 21 años, 50.000 de 22 a 25 años, 100.000, 26 años en adelante, 140.000.
Ingresás en msp.org.py, Caja Mutual. Tiro libre para Olimpia, Libertad, el repaso, Libertad le ganó 2-1 Luqueño. Slot del Sol, es tu casino de la suerte, registrate, recibido 100.000 de bono de bienvenida, ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela, Pechugón la fuerza de nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní, Pechugón el sabor de la garra guaraní. Chimpey movió, juega la pelota por el medio, insiste Olimpia, golpe de cabeza, pelota de Alfano. Alfano dejó por media cancha, loca para Domínguez. Domínguez tiene, baja la pelota sobre punto sur, entregando suavecita, pelota a la izquierda. Está dejando a Rodríguez, paró Rodríguez, juega bien, pelotazo largo, se mete Alfonso con ese balón, marca el Dameliano, iba el cruce Peralta, la vuelve a ganar otra vez Olimpia, corresponde, tiro de esquina ahora. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Decano. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 09718300008, Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021 728 9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. ¿Quién le pega, Víctor? Con zurda se acomoda Alan Rodríguez, con derecha Franco Alfonso. Muy bien, correcto, señor. Tiro de esquina. Olimpia busca el gol, Olimpia busca el gol ahora, a ver si se le da al equipo de Cano. Rodríguez le pegó, golpe de cabeza. ¿Quién saltó, Víctor? ¿Quién fue, Vargas? Tiago Caballero. Bueno, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Digo y Pam. 0-0. Y su seguro Chaco. El martes en este escenario por la Sudamericana, Recoleta de local frente a Boca. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el choripancho Pizza no falla o pizza calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, filiales en la Mareca, Beteta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, Alete, Carapeo y Pilar. Unisal. El miércoles por la Libertadores 0 de local frente a Palmeira. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales 90, acceso sur, contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promotores Torres, Volkswagen Paraguay. Y en este escenario el jueves de local Olimpia recibe al Vasco da Gama. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. El partido está 0-0. Pedí tu moto Buller en Bristol, aprovecha una cuota, regalo de 239.000, aceite regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Acá el hombre de Olimpia. ¿Cómo viste la acción, Ricardo? Bueno, estábamos tapados realmente nosotros por todo el puñado de jugadores de Olimpia de Ameliano. Pero qué mal parada quedó la defensa del conjunto de Nani, que tiene que solucionar los problemas, o se viene el primero del Decano. Falta cae Domínguez, tiro libre, punta derecha para Olimpia. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Esto es lo bueno para vos. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo viste vos? Quedó caído Tiago Caballero, él fue el involucrado en la jugada, me parece que fue con Julio González. Creo que hubo un pequeño toque, pero nada como para sancionar penal, un contacto mínimo. Así que no será revisada esta acción, es tiro libre para él. Muy bien, le va a pegar Timpén a la derecha, o con pierna derecha Timpén sobre la izquierda, está para pegarle Lescano, Víctor. Así mismo, Diego. Muy bien, de zurda Lescano, derecha Timpén, a ver, tiro limpia, Maga, le pegó finalmente Lescano al centro, golpe de cabeza, se desvió, ¿qué dijo el árbitro? Se desvía la pelota. ¿Qué pasó, Víctor? Y el saque de arco, finalmente los de Olimpia reclamaban una mano de un jugador de Ameliano, pero me parece que en realidad pegó en uno de Olimpia, así que el saque de arco. Muy bien, tiro de portería para Ameliano. Celebra el Día del Niño con Banco. Aprovecha hasta 25% de reintegran y 6 jugueterías, tiendas deportivas, boutique y parques de juegos. Banco crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ricardo, sobre 22 minutos de juego, ¿no tuvo peligro Olveira en la portería? No pateó al arco, ni siquiera se arrimó al área el conjunto de Ameliano, que no está haciendo un buen partido a la hora de atacar. Defendiéndose, hace lo que puede, pero tampoco es un partido tan compacto como nos tiene acostumbrado el equipo de Ameliano. La pelota larga por el fondo, va el rechazo de Abel Paredes, juega a la derecha, está girando Timpén, está con esa pelota, juega en mitad de terreno, movió para Domínguez, tiene Lescano, se mete Lescano, marca el hombre de Ameliano, iba cruzando Paredes, pelota a Larralde,
Larralde tiene, giró. Larralde movió a la derecha. Juega punta derecha, Peralta. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Línea, la marca número 1 más pendiente. Espérame, Darío, tiró Campo, remató. Y Olveira tapa la pelota, Ricardo. Muy solo, estaba Campo, tenía la marca después de la pérdida de la pelota de Olimpia. Remete al arco, que no fue un problema para Olveira, que da el rebote, pero nadie de Ameliano para ir a buscar esa pelota. La pelota al fondo largo, se va al balón, corresponde tiro de portería para Ameliano. Mide a la marca número 1 más pendiente. Electrodomésticos, heladera, freezer, CVC Cooler, representa y distribuye Britain S.A. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología Power Brain, su fuerza de arranque, elegí Barta. Finalmente da el tiro de esquina, Víctor. Así es, peinó y cabeceó para atrás, va la vela, por eso el tiro de esquina va a ejecutar Rubén Lezcano. Muy bien, tiro de esquina para el Decano. Tu Pirubicá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se va a pegar Lejano, tiro de esquina. ¿Dónde está Navarra de Cana sobre gradería sur? Olimpia quiere anotar. Vamos a ver si lo permite Ameliano. A ver, le va a pegar Lejano, tiro de esquina. A ver, le pegó. Golpe de puños del arquero, cayó el arquero. ¿Qué pasó, Víctor? Y se chocaron Brian Romero y Juan Vera. Y al final ninguno de los dos pudo definir. Muy bien, corresponde el tiro de portería para Ameliano. Día en línea en el Abrazo Supermayorista. Tenemos todo para celebrar en la escuela, en tu barrio. El Abrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. Torti carne 100% check-in. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Torti, en tu punto favorito. Está sentido el arquero, Víctor. Sí, chocó con su compañero, con Ronald Peralta, el golero Ángel Sánchez, por eso cayó, quedó fuera de acción en esa última situación. Ahora se va recuperando lentamente. Muy bien, corresponde salida para Ameliano. Sí, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litro santo indica Digo y Van. 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota al fondo sale Rodríguez, sale lateral izquierdo de Olimpia, juega la pelota para Loaira. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial del albiroje del fútbol paraguayo. Apostala. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Un saludo para todos los que están en sintonía a través de X, Acá falta y hay tarjeta, Víctor Villalba. Sí, pasa que ya es la tercera que comete Raúl Cabral, por eso está amonestado el número 30 de Ameliano. Muy bien, tiro libre para Olimpia. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3 y no ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767, Instagram Bemay Flores. El partido está 0-0. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado premio en Santec Ball. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTC por Emoy. La pelota al medio va con esa pelota. Vera tiene, cruzó, cambió. El pelotazo largo sobre la izquierda. La va buscando en esa zona del campo de juego. Tiene el Coyote Rodríguez, pide Alfonso. Está dejando por el medio. Cuidado con esta para Brian, le va a pegar Romero. Se posicionó, cayó. No hay falta, no dijo el juez. El rebote al medio del polaco. Juega para Cabral. Toca la pelota, Ameliano. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. 22 minutos del primer tiempo en Brasil. América Mineiro con el paraguayo Jorge Arroa en la banca iguala sin goles ante el Athletic Club. Y el partido, Ricardo F. Y el partido sigue de la misma forma, con Olimpia que tiene más la pelota, que insiste, que busca, pero que no puede romper el cero, y con Ameliano que no está demostrando el fútbol que nos tiene acostumbrado. Un Ameliano totalmente desconocido, que pierde casi todas las pelotas en la salida, que se equivocan los pases. Algún ajuste tiene que hacer el flaco Nani antes de que Olimpia se ponga en ventaja. Sí, señor, el partido sigue 0-0, sale Falabella sobre la izquierda. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Perro Pares, la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Perro Pares, a 44 años construyendo contigo. 0-0, sí, Darío. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camino, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, háblanos, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado, Rosada. Por el rival de Olimpia, Vasco no pudo, ganó Santos. Finalmente Santos, fíjate si jugó o no. El paraguayo Gustavo, me volvió el apellido. ¿Sí te escucho? Sí, jugó Gustavo Caballero hasta los 63 minutos y de hecho tuvo un disparo al travesaño al minuto 43 del primer tiempo. Correcto, muy bien, ganó entonces Santos, jugó Caballero, Santos. Bueno, el Vasco, rival de Olimpia, no pudo, Vasco. Terminó goleando Santos por 3 goles contra 0, Ricardo. Sí, sería bueno repasar qué equipo puso Vasco, Matías, para saber quiénes fueron los titulares, si guardó titulares o cómo fue. Ricardo, y de los titulares ante Olimpia solo aparecieron Leo Jardín, Robert Renan y Thiago Méndez. Correcto. ¿Brenner jugó o no jugó? No jugó.
Dale. Muy bien, entonces aparecieron 3 titulares. Lanol Vasco juega el jueves frente a Olimpia. Olimpia pone un equipo, decíamos con Ricardo Víctor, un equipo alternativo, ¿verdad, Víctor? Así es, porque al final son solo 2 de los titulares, Olveira y Brian Romero. Después 9 que no jugaron en Río de Janeiro. Sí, señor, el partido está por ahora 0-0. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador para acá, Loren Quitador y yo peso Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBTLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo tu parrilla Y preferida. recordando que el rival de Recoleta, por ejemplo, ayer estuve viendo gran parte del partido entre Platense, que, bueno, de hecho Palermo, técnico de Platense, muy bien Platense, y creo que en el primer tiempo, me parece que fue así, si mal no recuerdo, ya no jugó Paredes, el hombre importante que tiene Boca en el medio sector, pero puso a Barrena casi a todos sus titulares. El partido acá sigue 0-0. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, Lata, Fortín, lista para tomar hecho para el ahora. Y Palmeiras que perdió ante Fluminense 3-2. La pelota no era simplemente el repaso de los rivales paraguayos en Copa Libertadores y Sudamericana. Acá falta. Acá lo tocan al arquero, Víctor. Así es, falta de Thiago Caballero. Muy bien, 0-0, Darío. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada, redes@tigre.py.oficial. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Y Palmeiras, fíjate, sí sabemos el marcador, pero como dice Ricardo, importante saberlo. Jugó Gómez, de hecho hizo gol Gustavo, pero ¿qué equipo supuso Palmeiras ante Fluminense que terminó perdiendo el partido 3-2? La pelota por el medio tiene la Ralde, está dejando sobre punta derecha, golpe de cabeza. En esa zona del campo de juego no pudo el hombre de Olimpia. Arriba tiene Vera de cabeza movió, otra vez en campo de juego de Falabella de Ameliano. Pelota al medio, marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Santo Indilla, Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Acá, a ver qué dice el juez. ¿Pita falta o no, Víctor? ¿Qué pasó? Dio continuidad, pero va a sacar tarjeta amarilla para el infractor Walter Rodríguez. Se gana la amarilla, el tiro de esquina para Olimpia. Muy bien, sí, Darío. Tu Pirubizá, increíbles 30 años llenando tu hogar de Tiro felicidad. de esquina para el decano. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Monich Original, amigo, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monich Original, nuestra esencia Y cervecera. Olveira tuvo solamente una pelota de peligro, después todo de Olimpia. Y acá tiro de esquina. ¿Quién le pega? Alan Rodríguez. Le va a pegar a Alan Rodríguez, tiro de esquina. Olimpia la tuvo mucho, tiro de esquina. Vamos a ver en esta si se le da al equipo de Cano. Vamos a ver, tiro de esquina, levanta el brazo derecho Alan. Le va a pegar a esa pelota. El árbitro va a autorizar Carlos Paul. A ver, pelota en el aire, golpe de cabeza. Seguro tapa la pelota Sánchez. Mil empeños, Pentarroloj, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Gómez y Paz. Y comparto contigo, Ricardo, ¿qué le está pasando a Sportivo Ameliano? No, desconocido. Este Ameliano es un equipo totalmente desconocido de lo que nos viene mostrando en el torneo a este partido, que no pueden tocar la pelota, que no pueden abrir la cancha, que se equivocan en los pases, que sufre de más en la zona defensiva. Por el arquero no está perdiendo Ameliano. Muy bien, ¿qué pasó, Víctor? ¿Le falta? Hubo falta de Gustavo Vargas de Juan Vera contra Cristian Ocampo. Diego, Te escucho. sí, solamente 2 jugadores que jugaron ante Cerro Porteño no fueron titulares, es decir, 9 de los titulares ante el Ciclón repitieron ante Fluminense. Alexander Barbosa y el lateral derecho uruguayo Emiliano Martínez fueron los que no estuvieron desde la partida. Bueno, entonces jugaron 9 de los 11, Matías. 9 titulares jugaron frente a Fluminense. Asimismo, y a los 25 del segundo tiempo ingresó Emiliano Martínez, es decir, solamente Barbosa no sumó minutos. Muy bien, correcto. Y recordando, repito, que Boca jugó con su mayoría los titulares. Vasco decía que, ¿qué pasó con Vasco? ¿Todos alternativos, dijiste? Solamente 3 de los titulares ante Olimpia. Correcto, muy bien. El repaso de los equipos paraguayos en Copa Sudamericana y Libertadores, Darío. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado porcelanato, cerámica, loza, griperías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Paz y marca paraguaya, potencia que nos une. El partido está 0-0. Exbric cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbric, tecnología en movimiento. En San Justo, Guerros, Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembí. Ventas al 018-330-88-13 San Justo, Guerrero. Esto es Fútbol de lo Grande. Estamos en la 1080 de Radio Monumental. Sigue el juego 0-0. Portivitán, fortificado con
vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lacto, hablando de una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEA, Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.do.pe. ¿Y los técnicos, Víctor, qué dicen? Sigue preocupado Roberto Nani, entre los dos el que más indicaciones da, principalmente porque su equipo casi no atacó durante el partido. Vitamina comienza a inquietarse principalmente con la falta de culminación de jugada, pero a nivel general a Nani lo noto más preocupado. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Te parece si repasamos los suplentes de Olimpia y Ameliano, Víctor? Suplentes en Olimpia: Sebastián Lentinelli, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Hugo Sandoval, Sebastián Ferreira, Mateo Gamarra, Pedro Zarza, Eduardo Del Mas, Esteban Matu, Richard Sánchez, Raúl Cáceres y Romeo Benítez. Suplentes en Ameliano: Junior Balbuena, Hugo Javier Benítez, Jonathan Benítez, Freddy Vera, Sibel Moreira, Edgar Páez, Carlos Favero, Richard Torales, Bruno López, Gabriel Camargo, Miguel Benítez y Alberto Contreras. Muy bien, la pelota seguro para Olveira. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperar la energía extra, recuperar un producto Atrium. Bueno, viene buscando esa pelota, no pudo Timpey ahora, más ganando se mete Ocampos. Cuidado con Ameliano, Campos con la pelota, está dentro del área, amagó, jugó, le va a pegar o no, viene buscando esa pelota, Larralde dejó sobre la izquierda, está moviendo para Paredes, toca, movió, entregó para Walter Rodríguez, pone al fondo para el polaco González. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Selvi Power hoy, prepárate para sentir la diferencia, respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida, Panal Seguro, sentí la confianza. El tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yoko Cama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros, Santo indica Diego y Pam. 0-0. Hizo seguro Chaco. 0-0 por ahora, Olimpia Ameliano. Durante agosto pilete a la caja mutual de regalo un vaso coleccionable. Ingresa a msp.org.py, comunicate al 021-218-4000, caja mutual. La suerte te espera en el Slot del Sol. Registrate, recibí 200.000 de bonos. Bienvenida, ingresa a hotelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Libertad le ganó a Luqueño 2-1. Pechugón vuela, Pechugón la fuerza en esta tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. En la intermedia para mañana, 4 de la tarde, 3 de noviembre, Tembetarí de fondo jugará en General Caballero, Tacuaré. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Energygas, llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energygas. Y el partido, Ricardo F. No cambia el partido, sigue siendo el mismo desde que empezó, con Olimpia que domina, con Ameliano que ahora puede ser. A ver, le pegó. Gol, Ortiz, gol. Deportivo Ameliano, Ortiz con un zurdazo le pega bien a esa pelota al poste izquierdo de Olveira y llega nomás el gol. Si estaba jugando muy poco Ameliano, lo dijo Ricardo, un Ameliano desconocido, pero aquí aparece Ameliano, muy buenos toques, la devolución de Cabral, coloca el centro para Ortiz, define, le pega bien de zurda y pasa a ganar Olimpia, pero no es gol, Es offside finalmente, Ricardo. Sí, se notaba la posición de Ortiz, que estaba en posición adelantada. Es muy solo cuando recibió, igual mal la defensa de Olimpia a la hora de marcar. Olveira también, que se queda a mitad de camino en cuanto a la reacción. Y lindo gol, linda definición, pero en posición adelantada. Hoy en el partido está 0-0. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador. Para cada dolor hay un Quitador, le dio peso de Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago se ve ya en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota a la izquierda movió Rodríguez, puso bien. Está dejando para Alfonso con la pelota, se metió dentro del área. La marca sobre punto sur y otra vez el centro lo hace rebotar en esa zona. Peralta cayó, Víctor, es Peralta. Así es. Cayó Ronald Peralta directamente en la parte baja, le pegó el balón, por eso queda sentido el lateral derecho juvenil de Ameliano. Muy bien, sigue el juego 0-0. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, Lata, Fortín, lista para tomar hecho para el ahora. ¿Y los técnicos, Víctor, qué están diciendo Vitamina y el Flaco? Fue festejo absoluto en la banca de Ameliano, recién se frustró cuando se sancionó offside y ahora sí, Vitamina ya da más señales que no le está gustando nada ese cierre de primer tiempo. La pelota a la izquierda, Rodríguez levanta el centro.
Se desvía la pelota, Víctor. Sí, otra vez Esperanza. Tiro de esquina para Olimpia. Correcto, tiro de esquina para Olimpia. Tupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos llegando a minuto 38. Prueba la auténtica Toscano Pizza, en línea sabor ideal para lucirte en cada ocasión. O pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la unidad de bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Le va a pegar Rodríguez, le pegó a Alan. Pelota en el aire, golpe de cabeza defensivo. Pelota en mitad de terreno. Fracción Parques de la Cordillera entre Tirá y Cacupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gauli, le camionetas al mejor precio ante $55.500. Ahora contado desde $46.900. Prueba hasta agotar stock. Redes @ball. Pague en Paraguay. Ahora toca la pelota, Emiliano. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pelota al fondo, sale González para Emiliano. Pedí tu moto Buller en Bristol. Aprovecha una cuota de regalo desde 239.000. Aceite regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales. O llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Cerca del banderín a la derecha, saque de costado, pertenece a Emiliano. Tupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado sobre punta derecha, el encargado es el jugador de Emiliano. Pone la pelota Larralde, seguro lo irá. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad. Con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. La pelota al fondo va saliendo Sánchez cerca del minuto 40. Celebra el día en línea con Banco. Aprovecha hasta 25% de reintegro en 16 jugueterías, tiendas deportivas, boutiques y parques de juegos. Banco crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Un jugador de Ameliano que quedó sentido en la última acción, justo cuando su equipo estaba atacando. No me percaté si era Peralta o fue otro. El que se tiró un rato al piso, después se levantó. Algo está pasando con este Ameliano. Increíble la forma en que está jugando o la forma en que no está jugando. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco indica Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro, Petro Chaco. El centro a la derecha, marca Vargas, pelota a la izquierda, mueve para Rodríguez. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Sale Tim Payne con el pecho, jugó, entregó suavecita, pone la pelota por mitad de terreno, va corriendo Brian. Se mete Romero con la pelota, pide Tiago. A ver qué hace con ese balón, jugó sobre la izquierda para Alfonso. Alfonso domina, se mete, levanta al centro. Seguro Sánchez. Con Cumo, 20% de reintegro con tarjeta de crédito y todo y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses, comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. Día del Niño y en el Ahorrazo Supermayorista tenemos todo para celebrar en la escuela o en tu barrio. El Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. La pelota para Olimpia. ¿Qué pasó, Ricardo? Hay jugadores de Ameliano que realmente nos pueden dar pie en bola. Todas las pelotas que agarra se caen, le regalan al rival. Increíble, ¿eh? Y Ocampo creo que fue este. No fue Ocampo, fue Cabral no está jugando hoy. A ver, la pelota a la izquierda para Ayala. Ayala tiene, levanta el centro Cabral. A propósito, paró con el pecho Cabral. Cabral giró, movió para Rodríguez, le pegó. Se desvió. Bueno, y tocó Olveira, Ricardo, tiro. Sí, qué buen remate allí de Rodríguez. Uno que se animó a patear al arco, el otro fue Ortiz que convirtió, pero no está probando Ameliano. Muy bien, tiro de esquina. Tupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Este primer tiro de esquina del partido, Víctor, ¿eh? No, Olimpia ya tuvo. No, por Ameliano digo. Es el primero de Ameliano, ¿eh? De Ameliano sí. Por eso digo, minuto 42. Y fíjense, un solo tiro de esquina y ahora tiene Ameliano sobre el minuto 42, tiro de esquina. Jordi Vicar, el 100% chaqueño, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Jordi, en tu punto favorito. Apostala, la única casa apuestas legal del país, sponsor oficial del albiroje del fútbol paraguayo. Apostala. ¿Quién les pega? ¿Ayala? Ayala muy bien, movió, deja para Cabral, juega un poco más al medio. Está dejando para Abel, levantó el centro, golpe de cabeza y otro tiro de esquina para Ameliano. Tupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora sobre la derecha, tiro de esquina para la visita. Consigo con la pradera en
su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Estamos cruzando minuto 43, de poquito va terminando el primer tiempo. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro de este partido. Estamos hablando de Carlos Paul Benítez. Acá tiro de esquina Ayala. Ayala con otra ejecución. A ver, jugó, entregó a la derecha para Peralta y el centro seguro lo irá. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santegui Volv. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Acá ha amonestado Ocampo, Víctor. Creo que va a quedar en advertencia. No habrá tarjeta o falta contra Team Pay. Muy bien, tiro libre para Olimpia. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Y nuestro compatriota Damián Boadilla podría jugar con una leyenda de la Premier League, ya que el experimentado delantero Jamie Vardy encamina su llegada al Sao Paulo. Muy bien, tiro libre para Olimpia a la derecha. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. La pelota a la derecha sale en esa zona del campo de juego Vera. Vera pone para el fondo. Moviendo la pelota cortita en esa zona del campo. Movió otra vez para el Tutu Vargas. Toca la pelota. El segundo zaguero sentado Olimpia. Pone por el medio para Domínguez. Pone ahora el balón para Alan. Levantó, tiró, no pudo. Tiago, golpe de cabeza. Pelota a la izquierda, marca el defensor de Ameliano. A ver, se mete el polaco. Cayó falta. ¿Esto es falta, Ricardo, te parece? Sí, para mí lo empuja, pero el árbitro dice que no. Bueno, tiro de esquina para Olimpia. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ahí reclamó el defensor de Ameliano, Víctor, Sí, era Palavela con Brian Romero. Al final tocó por último Palavela, por eso de córner para Olimpia. Bueno, muy bien, ¿quién le pega? Franco Alfonso con derecha, Alan Rodríguez con sur. Le va a pegar Alan finalmente, es un tiro de esquina, pelota en el aire, golpe de cabeza, sector defensivo, pelota en la esquina y otra vez para Olimpia. La potencia y precisión de Hiltil llevan todo a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hiltil Ferropar, construyen contigo. Líquido para hora de Orber de Oroco, gracias automotriz, bloquea todo hasta silicona y champú, Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Lejano, movió a la derecha, al centro, no pudo nadie, rebote y se le dio esa pelota. Insiste en la punta izquierda, marcamos Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego y ¡pam! 0-0. Hizo seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Uno más, Víctor. Así es, un minuto más se juega en el primer tiempo. ¿Y esto qué pasó? ¿Y falta, Ricardo, te parece? Sí, falta de Vargas, que se enoja, que hace lo que quiere y el árbitro no le dice nada. Tiro libre para Ameliano. Llegó Rosada Habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados por el estado de lo empeñado. Rosada App. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes@tigre.py.oficial. Tengo la sensación, Ricardo, Víctor, que si pasa la barrera me parece que puede ser gol. ¿Quién le pega, Víctor? Está Abel Paredes con zurda, está Walter Rodríguez con derecha y el otro es Cabral, también perfilado de derecha. Bueno, vamos a ver, ¿quién toma distancia? ¿Quién es? Ahí se fue Cabral, Paredes con zurda, Walter Rodríguez con derecha. Muy bien, correcto, muy bien, creo que le pega Walter, vamos a ver esa vez. Arriba el techo, no pasó nada, tiro de portería. Para si quiere al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los métodos de pago, delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Muy bien, señoras y señores, termina primer tiempo con este empate Olimpia Ameliano 0-0. Relató Diego Iván. Muy bien, vamos contigo, ya se viene Ricardo, vamos contigo, Víctor. Gracias, Diego, aquí en zona de preferencias. Vamos a acercarnos a los hinchas de Olimpia. Aquí en preferencias me acerco a uno que veo que siempre está y que incluso estuvo ahora en Río de Janeiro también en el partido de abajo. ¿Cómo está para Monumental? Como viste el primer tiempo hace 0-0. ¿Cómo estás, Víctor? Un saludo a todos los colegas tuyos ahí, al comandante. Creo que bien, pero falta la tocada final, por decirlo así. Nos falta ese puntito final para poder concretar el gol. Pero bueno, esperemos que en el segundo tiempo podamos convertir y que no nos pase lo que nos pasó con el ataque de Ameliano, que fue gol y se anuló, ¿verdad? A Brian Romero, ¿cómo lo estás viendo desde que llegó Olimpia? Y la verdad que no me gusta. No es el mismo Brian que brilló con Gallardo en el 2021 en aquel campeonato de River. Creo que no. Te doy un ejemplo. Fabio Caballero el otro día en Río hizo más que él en todo el semestre, me parece. Peleó todas.
Pero bueno, vamos a dar la oportunidad y ojalá que hoy podamos ganar y el jueves podamos, con la gente, con la camiseta, poder estirar todos juntos y pasar a cuartos, ¿verdad? Tim Payne, ¿qué tal? Muy bien, se nota que tiene toque, el toque que tiene, cómo se para en la cancha, cómo pisa, cómo los centros. Una buena opción y también para que Raúl sepa que Tim no vino de paseo, ¿verdad? Y lo último, lo de Río, la experiencia, te veo siempre en realidad en los partidos de Olimpia, de local y de visitante, pero esta última ante Vasco, ¿qué tal? Y hace 17 años que voy fuera del país a seguir la Olimpia, por todos lados. Conozco todos los países de Sudamérica detrás del club. Y sí fue una experiencia muy rápida. Yo no puedo dejar mucho tiempo. Tengo un hijo con discapacidad. Entonces salí a las 6 de la mañana acá el jueves. Llegué a la 1 al hotel, de ahí a la cancha. Y a las 4:40 salí otra vez el vuelo rumbo a Asunción. Así que estuve menos de 19 horas en Río de Janeiro. Pero fue una linda experiencia. La gente acompañó, que es lo importante. Pese a la crisis, estuvimos mucho menos. Pero bueno, estuvimos ahí lo que tenemos que estar y ojalá que mientras Dios siga dando la posibilidad podamos estar en cada estadio donde toque jugar Olimpia. Gracias por el tiempo. Gracias Arturo, le escucho todos los mediodías en la Monumental, a Tito Cafa, a todos, y bueno, gracias a ustedes por regalarnos un periodismo sincero, transparente, donde nosotros los oyentes quedamos conformes cada mediodía. Muchísimas gracias. Gracias Víctor, saludos. Nos vemos. Así los hinchas de Olimpia aquí, viviendo el partido en la zona de preferencias. Opinión dividida en el tema de Brian Romero. Yo notaba que durante el partido muchos le daban el aliento ante cada esfuerzo, cada pelota que intentaba, y otros como que ya vinieron con poca paciencia hacia el delantero Brian Romero. ¿Algo más, Víctor? Repasamos la lista de amonestados. 2 hasta aquí en el primer tiempo. Walter Rodríguez, Raúl Cabral, del Sportivo Ameliano. En el lado de Olimpia no hay tarjetas amarillas tras estos primeros 45 minutos. Víctor, antes de pasarlo a Ricardo, tema promedio. Ganó, no pudo Luqueño, ganó Rubio Ñu, perdió San Lorenzo. ¿Cómo están los números de abajo, Víctor? ¿Tenés memoria? San Lorenzo último, casi condenado, diría yo, salvo que levante de milagro en esto que queda del clausura. Es muy probable que descienda San Lorenzo. Después Rubio Ñu, que dio una señal de vida y que se pone a 2 partidos de diferencia de Luqueño. Es decir, con 2 victorias de Rubio Ñu, con 2 derrotas de Luqueño, podría alterar la tabla de promedio. Pero insisto que dio una señal de vida importante ayer al ganarle a Guaraní. Y de momento Luqueño es el tercero en discusión, un poco más arriba del Sportivo Ameliano, que en realidad le quita 9 de diferencia al Sportivo Luqueño, y me parece que entre los 3 citados primeramente va a estar el tema del descenso. San Lorenzo, reitero, casi sentenciado, y se perfila un mano a mano entre Rubio Ñu y Sportivo Luqueño para salvar la categoría. Yo presenté el comentario de Ricardo Darío. Es una presentación de Quitadol para acá, Lorena, Quitadol, yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube allá a la 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Gracias Darío. Partido de 0-0 y cuando no hay goles no es bueno, ¿verdad? No te alegra la jornada. Un gol te cambia porque el que convierte el gol tiene 2 opciones, seguir buscando o cerrarse atrás y darle la iniciativa al que recibe el gol, que está perdiendo, para que salga a intentar el empate. Hoy realmente poco y nada en este partido de parte de Ameliano. Olimpia intentó, Olimpia buscó, quiso, tuvo sus aproximaciones, pero tampoco está fino a la hora de definir. Si hacemos un repaso y empezamos desde el fondo, Olimpia no lo tocó Olveira, que sigue siendo el arquero titular, lo pone a Tim Payne por Cáceres, no desentonó para nada Tim Payne. Tiene lo suyo, es futbolista, por supuesto. No es que trajeron a un tiktokero, como se dijo, no, trajeron a un futbolista de una selección. Intenta, busca, pide, en los primeros minutos corrió, metió 2 o 3 pelotas al área. Después no sé si es una impresión mía, puedo estar equivocado de aquí a la luna, pero es como que no le están dando mucha salida, es como que no le están dando la pelota a él, se maneja más por el medio o por el sector izquierdo, y eso me llama la atención porque las veces que pasó y que tuvo oportunidad de meter el centro lo hizo de buena forma. Vargas con Vera, o Vera con Vargas, también un partido interesante allí de la dupla central de Olimpia, no tiene muchos inconvenientes. Alan Rodríguez, que es el lateral, que va también, sabe que Matus o le sacó el puesto, o por lo menos en los partidos el técnico lo probó y le gustó y arrancó como titular en el partido contra Vasco da Gama
en Brasil. Claro que va a tener la revancha el próximo jueves aquí en el Defensores del Chaco. En la de mitad de la cancha, Lescano, Alfaro Domínguez. Domínguez bien, corriendo, pidiendo la pelota, sacando un remate que pegó en el travesaño, intentando sacar al equipo adelante cuando pasa la pelota por él. Franco Alfonso empezó bien, después no siguió, como que se fue diluyendo. Caballero ganó 2 o 3 pelotas, tampoco hizo mucho. Y Romero en la lucha con los centrales del conjunto de Ameliano, creo que perdió más de lo que ganó. Ahora, un tema para tener en cuenta, un tema para mirar simplemente. Nosotros podemos decir que es un equipo paralelo, un equipo alternativo de Olimpia, y en cierto modo lo es, por más que varios de estos jugadores ya arrancaron en algunos partidos, o inclusive en un momento la dupla Vargas Vera también jugó, Alan también, Alfaro también, Lescano también fue titular gran parte de la campaña del Olimpia, Romero también, pero digo, si yo miro a este equipo, a estos 11 que ingresaron, y miro el conjunto titular de Olimpia de otros partidos, este equipo es, hasta si se quiere, más compacto y necesita de menos toques para llegar a la línea de ataque, la línea de definición. Claro que no define, ¿verdad? Pero creo que acorta el tiempo a la hora de tener la pelota, acorta tiempo a la hora de llegar, y lo hace bien, lo hace relativamente bien. Me gustó Olimpia, me gustó en el rendimiento, me gustó mucho en el carácter, en la determinación de algunos jugadores, no de todos. Y Ameliano me llamó la atención, pero para mal. Y voy a decir por qué. Yo no digo que juegue mal Ameliano, o sea, no es que está haciendo un partido para el olvido, un partido horroroso, no. Pero me parece hoy un equipo timorato, un equipo con miedo a arriesgar, como que tiene la oportunidad de filtrar un pase, como que tiene la oportunidad de atacar, pero no se quedan, hacen lento el tranco y después pierden la pelota y se tienen que reagrupar, cometieron algunas faltas inocentes también. Entonces si uno mira y habla de Olimpia, de lo que es el Olimpia titular, a diferencia de este Olimpia, que para mí juega con menos toques. Yo no digo que juegue mejor o que juegue peor, pero simplemente puntualizo la forma de llegar al arco rival. Yo no sé qué tantos jugadores le pueden faltar a Ameliano el día de hoy, de los que jugaron contra Cerro, por ejemplo, donde yo vi un Ameliano jugar bien al fútbol y vi un Ameliano que, si bien quizás no tenía el control absoluto del partido, pero cuando tenía la pelota intentaba dañar, iba para adelante y buscaba. Y así llegó el gol y lo ganó con autoridad, inclusive. Si uno quiere usar una palabra, lo ganó con autoridad ante Cerro Porteño. En una cancha fea. Porque la cancha de Ameliano en ese momento estaba fea, estaba pesada. No estaba en condiciones de jugar. Y Ameliano jugó bien igual. Me van a decir, claro, pero Ameliano conoce su cancha. No importa. Cuando la cancha está fea para las dos. O para los dos. Y Cerro no sé si puso como excusa, porque creo que no habló mucho ese día Holland. Pero hoy lo vi a Ameliano sin la decisión que suele tener en partidos anteriores, o que solía mostrar en partidos anteriores. Hoy poco de Larralde, Cabral muy errático, Ortiz cuando quiso se soltó, hizo un gol, inclusive claro que estaba en posición adelantada, y una posición adelantada bien cobrada, nada que discutir de eso. Pero si miramos los últimos 5 minutos del primer tiempo, vamos a incluirle el gol de Ameliano, el gol anulado. ¿Por qué Ameliano llegó? Porque se decidió. ¿Por qué Ameliano llegó? Porque dejó de tener ese miedo de perder la pelota o de que lo tome Olimpia mal parado a la hora de la recuperación. Hizo un gol, que lo anularon, repito, tuvo un tiro libre de esquina, tuvo otra jugada de contra por el sector derecho que no terminaron bien en esa posición Peralta y Ayala. Pero digo, ¿y si se anima un poquito más? Si se anima un poquito más Ameliano en el segundo tiempo y nos ofrece un partido de un fútbol como el que estamos acostumbrados a ver en el equipo del Flaco Nani. No sé si afectó la eliminación en Copa Paraguay.
donde el presidente salió a hablar y dijo cosas que pudieron haber caído mal en los jugadores, porque eso también está. Hay veces que el plantel toma mal declaraciones que se pueden hacer en la famosa 4 paredes. Si querés tirar todo, tira todo. Pero a los jugadores muchas veces no les gusta que se salga a declarar y que se los exponga. Y creo que por ahí también puede pasar esta falta de personalidad o por lo menos esta falta de eficacia o de fútbol que estamos viendo en el equipo de Ameliano. A mí no me gustó y eso que soy un admirador de Ameliano, un admirador del equipo del Flaco porque siempre juega bien. Y hoy en un partido donde yo pensaba iba a jugar bien porque Olimpia puso varios no titulares y no jugó bien, no me gustó. Repito, no hizo un partido horrendo, pero no hizo un partido o no está jugando así como a nosotros nos gusta que juegue Ameliano. Cuando tiene la pelota es un equipo que sabe con la pelota, pero hoy se equivocó hasta en eso. La perdía rápido. Y cuando vos perdés la pelota rápido tenés que rearmarte y el esfuerzo es el doble. Perdés, la recuperás y para recuperarla tenés que correr. La volvés a perder, tenés que volver a correr. Y no tenés tiempo para atacar o no tenés tiempo para pensar enfrente. Eso es un tema que me parece Nani va a corregir porque es un técnico bastante inteligente y conoce bien su plantel. Y por el lado de Olimpia le falta un poco más de explosión también al conjunto de Cano. Repito, Franco no, casi nada. Franco Alfonso empezó bien, terminó mal. Igual que el partido donde ingresó contra el Vasco el jueves pasado en Brasil. Y Caballero definitivamente no está haciendo un buen partido. No sé si esa falta de fútbol que tiene, que estaba acarreando, le está haciendo jugar de la manera en que está jugando. En la mitad de la cancha no tuvo un gran esfuerzo Alfaro, sí, creo que Domínguez fue el que mejor jugó. Lescano por momentos quiere meterse, quiere jugar, quiere sacar al equipo adelante, pero también se equivoca mucho o cada vez que lo presionan en la marca y pierde la pelota se fastidia. Y cuando el jugador juega fastidiado, eso le juega en contra a él y le juega en contra al equipo. Algún cambio va a meter, nos imaginamos, Vitamina Sánchez en el segundo tiempo si quiere ganar el partido. Con lo que está haciendo no le alcanza y quedó demostrado. Tuvo más la pelota. Jugó mejor que Ameliano, quizás en algunos pasajes lo hizo. Metió más la pelota al área, sí. Tardó menos de defensa-ataque para estar en la cercanía del área rival también. Y eso es algo positivo. Y que lo puede copiar para el equipo titular, inclusive para el próximo jueves aquí cuando Olimpia tenga que enfrentar al Vasco da Gama por la clasificación a Copa Sudamericana, esperando por supuesto por Santa Fe o River, que no pudieron jugar el primer partido por lo que pasó en Colombia, el terremoto. El primer partido se va a jugar precisamente el jueves 19, el segundo partido se va a jugar el 26 y después sí, quizás se reprograme ahí cuándo van a jugar Olimpia y el ganador de esa llave. Digo Olimpia si pasa, ¿verdad? Porque lo que esperamos, lo que queremos y lo que pensamos es que Olimpia va a pasarle al Vasco da Gama, que no mostró mucho jugando en Brasil, pero tampoco se puede decir que ya está eliminado ni mucho menos. Ahí aparece de vuelta el equipo de Olimpia, al parecer sin ningún cambio por parte de Vitamina Sánchez. Esperamos por Ameliano, que ingrese para jugar el segundo tiempo y que mejore un poco, porque de lo contrario me parece Olimpia se puede quedar con los 3 puntos de este partido. Muy bien, correcto, Ricardo F. ¿Olimpia tiene cambios o no, Víctor? Sí, ya no lo veo a Javier Domínguez, es el que no retornó. Y me parece que Richard Sánchez, el que se viene camiseta 26. En un ratito lo vamos a confirmar, sí. 26, Richard Sánchez quedó en vestuarios. Javier Domínguez, primer cambio en Olimpia. ¿Y Ameliano aún sigue en vestuario, Víctor? Ameliano sigue en vestuario por ahora. En un ratito vamos a confirmar también si es que realiza o no variantes. Bueno, correcto, ahora sí. Ahora justamente pisa el campo de juego Ameliano. Vamos a ver si modifica Roberto el Flaco Nani para este segundo tiempo. Son los mismos 11, Víctor, aparentemente. Van entrando en este momento 3, 6, 9, 10. Nos falta el último para certificar. Ahí va ingresando Walter Rodríguez, el que faltaba sin cambios. Sportivo Ameliano, solo la variante de Richard Sánchez, número 26 por Javier Domínguez. Muy bien contigo, Darío. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol. Vamos. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral. Vamos, cuidarte. Muy bien, el árbitro Carlos Paul autoriza. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental.
Continúa relatando Diego Iván. Muy bien, la pelota larga de allá, la pelota Solaro sobre la izquierda, corrió, se manda arriba en esa zona, el nombre de Ameliano marca, Tim Payne, pelota suavecita, pone a la derecha. Múnich Original, amigo, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. 1000 empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Lescano con la pelota, Lescano movió, juega. A la izquierda se mata Alfonso. Alfonso tiene para la pelota, Alfonso domina, juega en mitad de terreno. Movió para Alfano, que apareció poco Alfano. Alfano juega a la izquierda, otra vez para Alan, logró el centro, tiró, golpe de cabeza, arriba. ¿Qué pasó, Ricardo? No, despeja la defensa de Ameliano, pedían una falta, un empujón que no sé si existió, pero el árbitro estaba cerca y no cobró nada. Ocampo con la pelota para Ameliano, responde la vía Zunada, puso la ralde, pelota larga a la izquierda. En la clínica CPC te acompañamos a cuidarte vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 0991-728-56 con el respaldo de Gómez y Barra. Termocalentadores PH, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PH, una empresa del grupo EPB. La pelota a la derecha ahora, mueve la ralde, tiene suavecita, sale para Ameliano. Cuando el trabajo exige más, aparece Paz y Guarro en la línea profesional de Paz y crea para los que no se rinden. Paz y marca paraguaya, potencia que nos une. Exuri cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exuri, tecnología en movimiento. Estamos llegando ahora a minuto 1:30 de este segundo tiempo, pelotazo negro, no pasó nada, tiro de portería para Olimpia. En San Justo y Ángulos planchó las chapas y mucho más. Ese Surcas y Perpetuo Socorro en Limbu y ventas al 083308813 Re San Justo y Arroz. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lacto Holanda, natural como vos elegís. Le pegó Olveira, pelotazo largo arriba por la media cancha, sale en esa zona, Epa, cuidado. De compañero a compañero el balonazo, Víctor, Así es, y quedó muy sentido. El hombre del Deportivo Ameliano es el volante central, uno de los volantes centrales de Walter Rodríguez, el que quedó caído en esta situación. Sí, señor. Bueno, el pelotazo fue fuerte justamente a la barriga, ¿verdad? Al estómago. Sí, quedó, no sé si es en la zona de la cabeza o más abajo, porque se está tomando del rostro el jugador de Deportivo Ameliano, Walter Rodríguez, y me parece que es directamente en el rostro. Bueno, fuerte fue Ricardo, fuerte el balonazo, ¿verdad? Sí, además una distancia muy corta. Intentaba despejar el compañero y impacta en Rodríguez. Vamos a ver cómo termina esta historia. Ojalá se recupere rápido y no haya pasado nada. Bueno, muy bien, ahora se recupera lentamente, Víctor, Y ya se va sentando, los médicos lo van ayudando a reponerse, ahora se va a levantar y va a continuar en el partido Walter Rodríguez. Contigo, Darío. El comentario de Ricardo después de una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? El Yopo Chupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBT 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar Falabella. Tiro libre para Ameliano. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO Lata Fortín lista para tomar hecho para la hora. Muy bien, le va a pegar Falabella. Corresponde salida para Ameliano. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NEA, Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fabriconización, Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea. Ahora tiene que esperar un minuto ya. Qué rápido, Víctor, el minuto, Sí, no, cuando es golpe en la cara, como en este caso, está habilitado para ingresar cuando el árbitro le da autorización. Ahí no hace falta esperar un minuto. Correcto, Víctor, excelente. Pelota en costado a la derecha, cerca al banderín. Saque de costado para Olimpia. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0, pelota en zona media, marca en esa zona, ya la juega, sale para Ameliano, pelota a la derecha. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Selvi Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad de tu energía extra, recuperar un producto Adium. La pelota por el fondo sobre suelo derecha, sale el defensor Olimpia, la va buscando lentamente Vera. Vera con ese balón juega por el medio, no pudo Lescano. Está cortando la acción, se mete Cabral, juega bien ahora para Ameliano, corrió. Está sobre punta zurda, sigue el hombre de Ameliano, gana fondo de cancha. Se fue una pelota, Víctor, se fue nomás, Sí, se le escapó a Abel Paredes. Sí, señor, muy bien, corresponde salida Olimpia. Afíliate a la Caja Mutual, aportes de 18 a 21 años, 50.000 de 22 a 25 años, 100.000, 26 años en adelante, 140.000, ingresadas a msp.rg.py, Caja Mutual. Es Hotel Sol, es tu ocasión y la suerte, registrate recibido 200.000 de bonos, bienvenida a ingresar a hotelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Alfonso movió, le va a pegar, a ver, le pegó. ¿Qué pasó en el remate, Ricardo? No fue bueno el remate de Alfonso. Ahora me sigue llamando la atención, no sé si se dieron cuenta. En esta última jugada, salida de Olimpia por el sector derecho, corría Tim Payne con Lescano. Tim Payne se le abre, Lescano gira y abre la jugada por el otro sector. No le está pasando la pelota al compañero.
Pelota al fondo, le pega Falabella, sale para Emiliano. Neumáticos Yoko Kama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco, Indica, Diego Iván. 0-0. Hizo seguro Chaco. A mí no me pareció mano, pero bueno, los jugadores le cobraron la falta a Carlos Paul. La pelota a la derecha, sale Vera, juega para Olimpia, lo hace rebotar esa pelota en Cabral, otra vez para Vera, sale punta derecha para el Decano. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y a las 20:15 horas en Argentina, Rosario Central con Sebastián Saracho de titular se medirá ante Barraca Central, que tiene en la banca a los paraguayos Juan Espínola y Rodrigo Bogarín. Correcto, muy bien, pelota a la izquierda, sale Alfano, levantó pelotazo para Brian Romero, se mete Romero, está dentro del área, ahora se escapó, jugó sobre la izquierda, puso para Alan, Rodríguez juega bien, le va a pegar, Sánchez le pegó, se desvió el arquero, pelota de Lescano con el centro, una tijera y afuera. El remate, Ricardo F. Bueno, el remate de Sánchez a Sánchez, del Cachorro, para que Sánchez, el arquero de Ameliano, se vuelva a lucir, y después ese remate, esa intentona, haciendo una jugada dentro del área, fue de Franco Alfonso, ¿verdad? Alfonso. Bueno, no le salió bien. Muy bien, pelota al fondo, sale Falabella para Emiliano. Es Hotel Sol, es tu casino, la suerte de registrarte, recibido 100.000 de bono. Bienvenida a ingresar a hotelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela, Pechugón, la fuerza nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Recordando que hoy por la mañana Cerro le ganó a San Lorenzo por 1-0. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Energigas, llegaste a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Libertad le ganó a Luqueño 2-1. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el choripancho Pizza, no falla o pizza, calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, filiales en América, Beta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarreca, Cabo Ciudad Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Esto es fútbol a lo grande en Monumental. El partido está 0-0. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol para que valore en Quitadol. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBTLM 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El centro largo sobre la izquierda, golpe de cabeza, no pasó nada. El cabezazo de Campos, tiro de portería para Olimpia. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, lata Fortín, lista para tomar hecho para la hora. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de X y todas las plataformas escuchando a fútbol a lo grande del partido. Sigue 0-0, Darío. Residencia La Victoria en Corambaré, acceso a rutas principales, no Italia, acceso sur, contacto al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Ballpark en Paraguay. Levanté un punto el ambiente. ¿Está bien el ambiente, Darío? Excelente. El partido está 0-0. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís envía dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal Caos, expertos en la colocación de videos templados, PVH laminados y más, y nos en redes sociales. Crystal Caos, cristalizando sueños. A ver, Ameliano corre, Cabral, le robó la pelota en esa zona. A ver, a pelota solaro por el medio. El rebote pertenece otra vez a Walter. Rodríguez levantó, seguro lo va a ir a atrapar. Pedí tu motobuler en Bristol, aprovecha una cuota de regalo desde 239.000, aceite regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para que verte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos se te seguro protegiendo tu futuro siempre. Matías nos va a recordar la próxima fecha donde resalta Superclásico. Se va a jugar en este escenario a las 4 de la tarde el domingo. Después los otros partidos de la fecha 6 del torneo clausura. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados. Primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. A ver, no pudo Tim Payne. Comete falta Tim Payne. Tiro libre para Emiliano sobre la izquierda. Celebra el día en línea con Banco. Voy a aprovechar hasta 25% de reintegro en I6, jugueterías, tiendas deportivas, boutiques y parques de juegos. Banco crece desde la raíz. Domingo en Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Y el partido qué te está diciendo, Ricardo? Que cambió un poquito más. Ahora Ameliano se va más para arriba, busca, intenta. Tim Payne comete una falta, se le acerca a Carlos Paul. No sé si le habrá hablado un buen inglés o qué le dijo, pero giró y se rió Tim Payne, jugador de Olimpia. Sí, señor. Hablando de eso, Ricardo, tenés razón. ¿Cómo hace con el idioma? Pues le cuesta mucho a Tim Payne, ¿eh? Sí, a Tim Payne también. Y a los árbitros ni hablaron, ¿eh? Aunque muchos creo que estudiaron inglés en su momento de los árbitros de Paraguay. Por lo menos aquellos que tenían ganas o posibilidades de ir a competencia internacional, principalmente a los mundiales. Tenés razón, y con mucho respeto, claro. A lo mejor Carlos Paul le dijo algo en inglés a Tim Payne. A ver, Brian Romero puso al medio Sánchez.
Qué buen arquero tiene Emiliano, Ricardo. Arquerazo, arquerazo es. Sí, señor, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de nitrosanto, indica Diego y Pan. 0-0. Y su seguro Chaco. Víctor, ¿te parece? Yo creo que Carlos Paul habla inglés. A lo mejor le dijo algo en inglés a Tim Payne. Víctor, ¿qué decís vos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que maneja lo básico también Carlos Paul. Tenés razón, lo básico. Sí, tenés razón. Stand up, por ejemplo. Stand up, levantate. O hurry up, una cosa así. El partido está 0-0. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladera, freezers y bicicletas, representa y distribuye Britannia. Pero así se dice, stand up, levantate, hurry up, rápido. Yo no dije nada. Y eso lo habrá dicho. No, le habrá dicho stop. Tenés razón, sí, quédate. El partido está 0-0, Darío. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología Power Frame Super se arranque. Elegí Barta. Día del niño en el ahorrazo supermayorista. Tenemos todo para celebrar en la escuela, en tu barrio. El ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. También puede contar en inglés. Eso es lo más. 1, 2, 3, 4. Sí, claro, eso es lo más básico que hay. Pelota sobre la izquierda. A ver, se desvió, pero corresponde tiro de portería. Esto es para Olimpia, ¿o no, Ricardo? No, para mí le pegó a Franco Alfonso. Para mí le pega a Franco Alfonso la pelota. Falta. ¿Qué pasó? Falta. Voy a más de Víctor. Falta. Saque de arco al final, lo corrigen a través del mar, pegó en el jugador de Olimpia. Muy bien, tiro de portería para Emiliano. Short TV, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short en tu punto favorito. Apostala, la única casa puesta legal del país, sponsor oficial del albiroque del fútbol paraguayo. Apostala. La pelota a la derecha, sigue el juego 0-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pero a mí me dicen que está aprendiendo muy rápido Tim Payne el castellano. Está aprendiendo rápido Tim Payne. Está tomando clase, pero esto lo digo con mucho respeto. Está creciendo mucho más con el idioma. Pelota a la derecha, sale Emiliano. Pelota para Larralde. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado premio en Santa Equipol. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota al medio, a ver Olimpia cómo resuelve. Va buscando esa pelota. El cachorro Richard Sánchez tiene Sánchez con la pelota. Jugó de copa en Alfaro. Alfaro se lo vio muy poco, Víctor, Alfaro, Tocó pocas pelotas Juan Fernando Alfaro. En el primer tiempo era Javier Domínguez el que se soltaba más y ahora es Richard Sánchez el que se suelta más. Estuvo internado, Ricardo. Sí, pero una gastroenteritis creo que fue lo que dijo en su momento el técnico y eso le habrá hecho perder peso inclusive y fuerza ni hablar. Sí, señor, el partido está 0-0. Vargas levanta esa pelota, juega a la derecha, movió para Lejano juega para Tim Payne. La pelota de Tim Payne. Movió otra vez, juega para Sánchez. A ver, Richard levanta el centro. Marcó Abel Paredes, pelota a la izquierda. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Molestado Alfaro, Víctor. Así es, amarilla para Juan Fernando Alfaro. Se vienen 3 cambios en Olimpia. 37 Romeo Benítez, 20 Eduardo Del Mas y camiseta 11 Sebastián Ferreira. Muy bien, tenemos los partidos de la fecha 6, ¿te parece, Matías? Sí, Diego, y el viernes arranca la sexta jornada desde las 18:30 horas en el Estadio La Arboleda. Rubio Ñu se enfrentará a Triniense en el Clásico de Trinidad. El sábado en la Fortaleza del Piquesurí, Ameliano se medirá a Recoleta desde las 16 horas. Mientras que el domingo todos los ojos miran hacia el superclásico del fútbol paraguayo. Olimpia se enfrentará a Cerro Porteño desde las 16 horas. La sexta jornada continúa el lunes con 2 encuentros. Nacional en el Arsenio Rico recibirá desde las 16 horas al Sportivo Luqueño, mientras que a las 18:30 en La Huerta, Libertad se medirá al Sportivo San Lorenzo. Y se cierra la fecha 6 en el Estadio Río Parapití, donde 2 de mayo se enfrentará a Guaraní desde las 18:30. Correcto, muy bien, la pelota para Tim Payne. Levanta el centro a la otra zona. Tiro de esquina para Olimpia. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. La marca de Abel Paredes, tiro de esquina. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor. Se retira Franco Alfonso, ingresa Romeo Benítez, número 37. Se retira Rubén Lescano, ingresa Eduardo Del Mas, número 20. Y se retira Brian Romero. Entra camiseta 11, Sebastián Ferreira.
segundo, tercer y cuarto cambio en Olimpia. Muy bien, tiro de esquina para Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Indica, Digo y Bam. 0-0. Y su seguro Chaco. Después estamos marcando el tiempo con Darío. Acá tiro de esquina. A ver, pelota en el aire de Alan, cabezazo por el medio. Epa, ¿qué pasó acá? Epa, ¿cómo que viste vos, Víctor? ¿Viste penal o no? No sé si tenía tan abierto ese brazo, era Cristiano Campos. Allí reclamaron la jugada previa de Sebastián Ferreira. A mí me parece que no. Muy bien, la pelota otra vez por Olimpia. Veremos qué pasa. Viene buscando esa pelota Vargas. Está dejando para Sánchez. Juega a la derecha. Sí, Darío. Materiales para la construcción. Parropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, Quinamor, que Parropar sea 44 años construyendo contigo. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni. Pides al 083-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. El centro de Alan movió. Fue Romeo para Del Mas. Le pegó Sánchez otra vez el arquero. Ricardo. Qué arquerazo que tiene realmente el conjunto de Ameliano. Ahí está hablando Alfaro con el árbitro. No sé si le está protestando la amarilla o la mano que supuestamente existió dentro del área. Tiro de esquina para Olimpia. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, ahora sí, el tiro de esquina. ¿Quién le pegas? Alan. Alan. Le pegó a Alan, pelota en el aire, cabezazo. Del Mas le pegó mal, tiro de portería. Llegó Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados por el estado de lo empeñado. Rosada Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. ¿Cuántos cambios hizo Olimpia? 4, Víctor. Así es, 4 cambios. Le queda solamente una posibilidad de variante Olimpia. Y sigue Tim Payne en el campo. Por lo visto le gusta mucho a Vitamina Tim Payne porque sigue en el campo, Víctor, Continúa, yo creo que va a completar el partido, salvo que le pase algo físico. Me parece que hoy no habría motivo para que ingrese Raúl Cáceres, a no ser que le pase algo, reitero. ¿Cómo lo viste a Tim Payne en su producción futbolística por ahora, Víctor? ¿Más que aceptable o no? Sí, para mí correcto partido. Se nota que, así como decía Ricardo en el entretiempo, tiene técnica, tiene realmente virtud, es correcto. Hasta ahí le doy hoy a Tim Payne. ¿Vos coincidís, Ricardo? No, sí, lo dije. Bien Tim Payne, no desentona para nada. Muy bien, pelota al fondo. A ver qué dice el juez. Era saque de costado para Ameliano. El comentario Ricardo es una presentación de Quitador para que olor en Quitadores. Yo peso de Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Cambia Ameliano, Víctor. Camiseta 8, Steven Moreira. Y se retira Raúl Cabral. Y 16, Carlos Favero. Y deja el campo Luis Ayala. Muy bien, los cambios en Ameliano. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, lata Fortín, lista para tomar, hecho para la hora. Y ahora está su intérprete en el campo de juego, como es Eduardo Del Mas. Es el intérprete. Está para las traducciones por ahora, Víctor, en el campo de juego. Si es que ocurre algo para Tim Payne, Víctor, Exactamente, y justo cae hacia su lado porque lo puso de extremo a la derecha, delante de Tim Payne. Sí, señor, ahora mismo. Bueno, y esto digo por la confianza en el idioma, eso es muy bueno. Tener a una persona que pueda hablar inglés, digo, por la confianza que pueda tener ahora Tim Payne. La pelota a la derecha, saque de costado para Ameliano. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras descargar la Copetrol. Vamos. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. 0 le ganó hoy por la mañana 1-0 San Lorenzo. Múnich original, amigos. Hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Mini empeños, venta reloj, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. A ver, con esa pelota Campos puso bien pelota para Favero. Cuidado, le pegó. Cerquita del palo derecho. Cerquita Favero, Ricardo. Sí, le pegó bien. Se le abrió demasiado esa pelota. Parecía que se le metía a Olveira, pero no fue así. Se salva aquí Olimpia. Tiro de portería para el decano. SPS ofrece planes familiares individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país con respaldo de Gómez y Parr. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Esto es fútbol a lo grande en Monumental. El partido está 0-0. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que nos vale a paz y marca paraguaya potencia que nos une. Exbric cubierta más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbric, tecnología en movimiento. Libertad le gana a Luqueño 2-1, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Chaco indica Diego y Van.
0-0. Eso seguro, Chaco. Pelota al fondo, le va a pegar Sánchez. Ángel Sánchez sale para Meliano. En San Justo y Arroz, Ángulos, Planchón, Las Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembuy, ventas al 0983 3088 13 Re, San Justo y Arroz. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tu defensa. Yogur Fortivitán de Lactolanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. El pelotazo largo para el fondo. No puede el delantero de Meliano. Se mete Favero, busca la pelota a mitad del terreno. Por la izquierda. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEA y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.tu.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota a la derecha, vamos a ver, tiene la RAL de movió, juega bien, pelota a la derecha, otra vez se mete Favero, la pelota de Favero, marca en esa zona, el hombre de Olimpia marcó jugando bien, pelota a la izquierda al centro largo, dejó correr a Loeira, tiro de portería. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura, con recuperar la actividad, tu energía extra, recuperar un producto Adium, sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. La pelota al medio sale, en esa zona juega Alfaro, sale para el equipo de Cano. Durante agosto afiliate a la Caja Mutual, te regala un vaso coleccionable, ingresas a msp.org.py, comunicate al 021-218-4000, Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol, registrate, recibe 200.000 de bono, bienvenida, ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Bueno, qué nervioso está el hombre de Olimpia, Víctor, ¿eh? Sí, Romeo Benítez quería jugar rápido, hubo tarjeta para Cristian Ocampo de Ameliano. Muy bien, tiro libre sobre la izquierda para Olimpia. Pechugón vuela, Pechugón la fuerza, nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0978-30-008, Centro Materiales Santa Rosa. La pelota al medio, vamos a ver, va buscando Sánchez, puso la pelota, dejando cortita, pelota a la derecha. Está dejando para Vera, tiene Vera. Vera juega para Olimpia, movió. Está dejando para Delmas. Delmas juega otra vez para Sánchez. Eduardo Delmas movió de zurda, se equivocó. Pase corto débil. Sale el polaco González, juega a la derecha para Meliano. Cayó por el piso, el árbitro dice que no hay falta. El rebote, Eos otra vez para Meliano. Pelota a la derecha de Penalta. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Prueba la auténtica Toscano Pizza y en el sabor ideal para lucirte en cada ocasión. Pizza, calidad desde su origen. ¿Y el partido qué te dice, Ricardo F? Que mejoró bastante en el segundo tiempo, es mucho más dinámico, se anima más también el conjunto de Ameliano y eso hace que se torne por momentos de ida y vuelta. Muy bien, tiro libre. ¿Qué pasó, Víctor, aquí? Falta de Alan Rodríguez contra Cristian Ocampo. Muy bien, tiro libre a la derecha para Meliano. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Tirá y Cacupé, cuotaje de 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En este escenario, el martes por la Sudamericana, Recoleta recibe a Boca 2-0. Tiene abajo el equipo paraguayo. Amaro Cable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promos Togotar Stock, redes arroba Volkswagen Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Tim Payne puso la pelota larga, muy fuerte el pase para Delmas. La pelota por el fondo Falabella, juega a su arquero Sánchez. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu motobuller en Bristol, aprovecha una cuota de regalo desde 239.000, aceite de regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Yo pregunto nomás, Ricardo, le consulto a Víctor. Bien, es una simple pregunta. ¿Lo puede colocar a Tim Payne ante el Vasco da Gama? ¿Lo pone o no de titular? Digo, por lo que está jugando ahora. Para mí no. Para vos, Víctor. No. La pelota al medio, otra vez a la derecha para Tim Payne, juega la pelota de primera para Richard, viene buscando Sánchez otra vez, movió por el medio para Alfaro, tocó del más de taco, quiso llevarse, pero marca el hombre de Ameliano, va recostado sobre punta zurda, tiene cuidado con esta contra, insiste Ameliano, pide Favero, cuidado, se mete Favero con la pelota, va al buscapié, jugó por el medio, remata al arco, gol. Remate cruzado de Steven Moreira. Esa pelota fue al poste derecho y se mete adentro. Y Ameliano pasa a ganar a Olimpia. Y una vez más, Steven Moreira, acostumbrado de hacer los goles con Sportivo Ameliano. Ingresó Moreira. Remate esquinado.
poste derecho. El pase de Favero, la asistencia impecable a Moreira y pasa a ganar a Ameliano. Bueno, ¿sabe cómo está la cosa? Ameliano le está ganando Olimpia por 1-0. Y los cambios de Ameliano le cambiaron el partido porque apareció Favero, Moreira. Favero que parecía iba a cruzar al segundo palo porque tenía a un compañero entrando por ese sector, pero amagó y tocó al medio. Ahí nuevamente Moreira recepcionó, le pegó con mucha calidad, le cruza la pelota a Olveira que nada pudo hacer y le da el primero a Ameliano. Vamos a ver si reacciona Olimpia. Momento del gol. 24 minutos, segunda etapa. Tim Payne colocó el centro, golpe de cabeza, pelota en todo el área, la tiene Romeo. Romeo Benítez giró, Romeo con esa pelota vuelve a girar. Está ganando Ameliano, está ganando Ameliano. A ver, Alan tiene, va a empatar o no el centro, golpe de cabeza, gol. Sebas, gol. De Olimpia, Sebastián Ferreira, con ese cabezazo logra empatar Sebastián Ferreira, la pelota sobre la izquierda, el centro de Alan y el cabezazo de Sebas y empató rapidito Olimpia. ¿Sabe cómo está la cosa? Olimpia 1, Ameliano 1. Monumental. Por eso les decía, vamos a ver si reacciona Olimpia. Y reaccionó nomás Decano al toque. Antes que termine el festejo de Ameliano, Olimpia ya pone el empate. Jugada sobre el sector izquierdo, centro de Alan, cabezazo de Sebastián Ferreira, dormida, táctica la defensa. Esta vez no pudo hacer nada el arquero que ya se tornaba salvador de Ameliano. Rapidísimo lo empató el Decano. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor Villalba. Cambios en el Deportivo Ameliano. Camiseta 32, Gabriel Camargo, se retiró Larralde, y 17, Richard Torales por Cristiano Campos. En la jugada del gol de Ameliano, me refiero, se quitó la camiseta a Ciudad Moreira, por eso fue amonestado Moreira. Correcto, Víctor, muy bien el partido, está 1-1. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para que hablara en Quitadol. Yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. 1-1 el partido. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, lata fortinita para tomar hecho para la hora. La pelota por el medio, pelota largo al fondo, va buscando el defensor de Ameliano, pelota a la derecha, saque de costado por Olimpia. En Rumbos estamos para que este sector parte de cada paso, encontrarnos en redes sociales, llámanos al 449-488, Rumbos S.A.T. seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte, la Universidad Privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota sobre la derecha, sale Peralta, marca el pelotazo largo arriba, viene con el ese pelotazo largo, se metía, Torales ganó la pelota suavecita para Olveira. Buena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Celebra el Día del Niño con Bancopp y aprovecha hasta 25% lo integran y 6 jugueterías, tiendas deportivas, boutique y parques de juegos. Bancopp crece desde la raíz. Minuto 28 de este segundo tiempo, 1-1. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. Esto es Falk, esto es fútbol a lo grande en Monumental. Cuidado con esta, se desvió, tiro de esquina. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Fue Camargo, Víctor. Sí, se metió por esa zona, no, era Luis Ortiz el que ganó el córner. En esta última va a ver Paredes, va a ejecutar desde la esquina. Muy bien, correcto, tiro de esquina para Ameliano. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa, distribuye Britan S.A. con Cumo, 20% rentero con tarjeta de crédito y todo. Y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses, comprando 4 cubiertas en servicio es gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. Cerca del minuto 30, tiro de esquina, pelota en el aire, golpe de cabeza, un rebote, sale Vera, juega para Olimpia. Día del Niño en el Ahorrazo Supermayorista, tenemos todos para celebrar en la escuela, en tu barrio. El Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. Shorty V, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, serán tu punto favorito. Sandoval el que va a ingresar, Víctor. Sí, exactamente. Hugo Sandoval, camiseta 9, será el último cambio en Olimpia. Muy bien, sí, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego y Pam.
y su seguro Chaco. Y el partido, Ricardo. Lindo el partido, le dio realmente algo diferente, le dio vida. El gol de Ameliano, reaccionó rápido Olimpia. Ahora vamos a ver quién está más entero físicamente, anímicamente, mentalmente, para quedarse con el resultado. Muy bien, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor Villalba. Se retiró Thiago Caballero, ingresa camiseta número 9, Hugo Sandoval. Muy bien, ¿quién le pega, Favero? Favero con derecha, con zurda Abel Paredes. Muy bien, correcto, tiro libre. Vamos a ver, estamos alcanzando el minuto 31 de este segundo tiempo. El partido está 1-1. Abel le pegó, tiro de portería. Apostarla es la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial de los virrojes del fútbol paraguayo. Apostarla. Consigue con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota sobre la izquierda tiene Alan, jugó, movió, soltó, entregó suavecita para Romeo, tiene Romeo pegadita a la raya, ganó, se mete Romeo, marca el hombre de Ameliano, finalmente es lateral y pertenece a la Azulada. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553, Instagram Bema y Flores. El partido sigue una buena pelota a la izquierda, va saliendo en esa zona, la viene buscando, movió de primera, Sebas, cuidado con Romeo se mete, vuelve a ganar Romeo, jugó por el medio, marca Falabella, pelota a la izquierda, saque de costado para Olimpia. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y van 2-1. Steven Iván Moreira, en su 19º partido, marca su tercer gol en el año, mientras que Carlos Sebastián Ferreira anota su 5º gol en la temporada, el número 12 con la camiseta de Olimpia. Muy bien, el partido sigue 1-1. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado premio en Santa Ball. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTC por Emoy. A ver, del más movió, ganó, se mete bien, zona derecha, insiste el Olimpia, juega al medio, está el gol. Sandoval, gol. Olimpia, Hugo Sandoval, en la boca del arco, Hugo Sandoval, recién ingresó al campo de juego y aparece el 9, Hugo Sandoval en la boca del arco, la pelota a la derecha y pasa a ganar Olimpia, señores. Pasa a ganar Olimpia, la pelota a la derecha. ¿Quién fue la asistencia? Creo que fue del más. O Sánchez, sí señor, Sánchez, Richard Sánchez, la asistencia, repito, Richard Sánchez, la asistencia a la derecha, a Sandoval y pone el segundo y pasa a ganar Olimpia el partido de perdedor a ganador. ¿Sabe cómo está la cosa? Olimpia le está ganando a Ameliano por la anotación de 2-1. Y la solución de ambos estaban en el banco. Primero para el conjunto de Ameliano, Favero Moreira, gol de Ameliano. Ferreira empata para Olimpia. Cachorro en su asistencia por el sector derecho, gol de Sandoval. Allí estaba la solución, se dieron cuenta los técnicos y gana la pulseada por el momento. Vitamina al flaco Nani. Momento del gol. 32 minutos, segunda etapa. La asistencia de Richard Sánchez, entonces el gol para Sandoval. El decano gana 2-1. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado premio en Santa Ball. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTC por Emoy. Le pegó a Abel, no pasó nada. Lo que pasa, Ricardo, que juega mucho a la derecha del más. Por eso me dio, pero ahora que observo bien, tiene botín fosforescente Sánchez. ¿Qué color es? Un color naranja, Víctor. Sí, naranja de Richard Sánchez. Correcto, por eso, porque juega mucho a la derecha del más, pero finalmente Sánchez, Ricardo. Sí, era Sánchez el que metía la pelota de muy buena forma. En las dos jugadas de Olimpia, los desbordes, mal la defensa de Recoleta, pero bien los delanteros. Ferreira de cabeza y Sandoval para empujar con el pie. Sí, señor, pelotazo largo al fondo. ¿Quién está en el piso en Ameliano, Víctor? En esta última cayó Julio González, el zaguero central y capitán del Sportivo Ameliano. Bueno, muy bien, está en el piso Julio, vamos a ver. Es calambre lo que tiene Víctor, ¿verdad o no? A mí me parece que pisó mal en la última jugada. Después del salto quedó con dolores Julio González. Sí, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio y calidad de litro Chaco indica Digo Iván.
2-1 gana Olimpia. Hizo seguro, Chaco. Bueno, estamos viendo por el monitor cómo le duele a Julio González al polaco. Vamos a ver si continúa en el campo de juego, si se restablece el polaco. Repito, Olimpia gana 2-1. La Plata Empeña es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu oro a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Propar construyen contigo. Bueno, ¿qué pasa con el polaco, Víctor? Y ahora recibe la asistencia en el campo. Veremos si puede continuar. Ameliano tiene todavía un cambio de disposición. Por ahora no se está levantando, Julio. Vamos a aprovechar, si te parece, porque tenemos fútbol por ahora demorado. ¿Cómo está quedando la tabla con todos los resultados? Porque con esto termina la fecha 5. ¿Cómo está quedando la tabla desde el puntero hasta el último? Por favor, Matías. Sí, el Sportivo 2 de Mayo es el único puntero con 13 puntos. Lo sigue Libertad con 12. Tercero, el Sportivo Triniense con 10 puntos. De momento, Guaraní, cuarto digo bien, con 7 puntos. Recoleta aparece en la quinta colocación con 7 unidades. Olimpia aparece en la séptima con 6. Cerro Porteño octavo con 6. Nacional noveno con 6. Sportivo Luqueño décimo con 6. Ameliano, con esta derrota parcial, aparece en el puesto 10 con 6 puntos. Onceavo Rubio Ñu con 4. Y último el Sportivo San Lorenzo con 1 punto. Bueno, sigue Julio González. ¿Ingresa o no al campo, Víctor? Sí, ya se levantó, ahora espera la autorización como para volver en un ratito Julio González. Muy bien, correcto, Olimpia gana el juego 2-1. Líquido para radiador, verde o rojo, grasa automotriz, aplica toda esta silicona y shampoo Bistoni, punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Llegó Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados, ver el estado de lo empeñado, Rosada. Señoras y señores, Olimpia gana el partido por 2-1. El comentario Ricardo después de una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol, Etiopía Super Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y otra pregunta que te hago, Matías, desde los enfrentamientos desde Ameliano en Primera División Olimpia, ¿cómo está la cosa? Entre partidos ganados de Olimpia, de Ameliano, empates, victoria de uno o del otro, ¿cómo están los números? La pelota a la derecha, el partido está ganando Olimpia 2-1. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, Lata Fortín, lista para tomar esto para la hora. Diego, sí, te escucho. Sí, previo a este partido, el historial en Liga estaba de la siguiente manera: 7 victorias Olimpia, 5 empates y 6 triunfos de Ameliano. Si le sumamos los partidos Sudamericana y la Supercopa, Ameliano tiene 8 victorias. De momento, Olimpia igualaría esas 8 victorias. Muy bien, correcto, golpe de cabeza, pelota al fondo, sale Sánchez, el portero de Ameliano. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada, tigre.py.oficial. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Y el partido, Ricardo, Olimpia justifica la victoria. Y el partido cambió totalmente en el segundo tiempo, más con el gol de Ameliano. Esto hizo que Olimpia reaccione, llega al empate primero, ahora a la victoria parcial. Olimpia, claro que justifica por lo que hizo en el primer tiempo, por la forma en que reaccionó después del gol en contra. Entonces significa que está haciendo bien las cosas. Claro que no sé si le va a alcanzar jugar de esta manera el jueves, pero venir o enfrentar el partido con una victoria en lo anímico le viene perfecto. Muy bien, pelota a la derecha, sale el defensor Olimpia, Vargas, pelota a la derecha, no pudo del más y la viene buscando por mitad de terreno. La tiene Favero cayó, no pasó nada, sale Olimpia, pelota a la izquierda. Catedral Weekend hasta 50% de cuento con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Monito original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monito original, nuestra esencia cervecera. Olimpia gana 2-1. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel. Escribirnos al 0991-728-56 con el respaldo de Gómez y Paz. Del Más con la pelota ganó, se metió Del Más. ¡Qué jugada! ¡Gol! ¡Fantástico! ¡Gol! De Olimpia, Eduardo Del Más, una jugada a la derecha. Tremenda la definición de la joyita que tiene Olimpia en este presente en la institución de Cana. Eduardo Del Más muestra el escudo de Eduardo Del Más. La jugada en zona derecha. En lo individual lo hizo él. En la parte individual de la acción lo hizo Eduardo Del Más y pone el tercero para Olimpia.
La joyita de Cana. ¿Saben cómo está la cosa? Olimpia 3, 1 para Emiliano. Monumental. Excelente la jugada de Olimpia, la resolución de Del Mas también. Cuando parecía que picaba largo, que el arquero podía quedarse con el balón, ahí hace un enganche perfecto para dejarlo en el camino y después definir con el arco a su disposición. Vamos a ver, tenía una duda, porque hay un jugador de Olimpia, no sé si fue Sandoval, el que pica por delante del defensor, que no lo deja reaccionar, no lo deja pasar. Quizás por eso puede ser que le cobren offside, porque participó en la jugada impidiendo la marca del jugador de Ameliano a Del Mas. Por ahora vamos a ver, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Vigo y BAM. Olimpia 3, Ameliano 1. Y su seguro Chaco. Bueno, muy bien. Ahí estamos viendo la acción del Mas. Vamos a ver si anula el gol. Víctor, ¿qué viste vos? A mí también me pareció que el jugador que obstruía el camino del jugador de Ameliano, que podía estar adelantado. Yo creo que eso es lo que está resolviendo, y como es de interpretación, lo llaman a Carlos Polverite. Ahora tomó la decisión y es offside, posición adelantada. Bueno, no vale el gol. ¿Quién está fuera del campo de juego? Mirá, ese tapa el rostro. ¿Quién está fuera del campo en Ameliano, Víctor? Peralta, el lateral derecho, ya no va a continuar. Ronald Peralta quedó lesionado intentando salvar esta jugada. Ingresa camiseta 14, Edgar Páez, último cambio en Ameliano. 14 Páez, muy bien, se fue entonces Peralta, informó. Personal Flow, el internet más rápido del país. Bueno, entonces el 14, Víctor, ¿correcto? Edgar Páez, número 14, se retiró lesionado Ronald Peralta. Muy bien, Olimpia gana, finalmente gana 2-1. Termocalentadores PISA, calienta más litros por hora, versiones de 80 a 50 litros PISA, una empresa del grupo FP. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil, Guarro, la línea profesional de Fácil, creada para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Ricardo. No, bien anulado, porque no lo deja marcar, no lo deja llegar al cruce. Se interpone el jugador de Olimpia en la jugada fantástica y la definición también de Del Mas. Lastimosamente no sube al marcador. Bueno, muy bien, el partido está 2-1. Tim Payne encargado para el saque de costado. Exbrick cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exbrick, tecnología en movimiento. En San Justo y Los Ángulos, plancha las chapas y mucho más. Acceso surcas y perpetuo socorro en Embu. Ventas al 083 30 88 13 Roy San Justo y Hierro. Esto es fútbol a lo grande por Monumental. El partido está 2-1 para Olimpia. Yogur Natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur Natural Lacto Holanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NEA, Cercosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.tu.py. Olimpia gana el partido 2-1. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Bilitono y 2, comunicate al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a por con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad, tu energía extra, recuperar un producto Adium. Gana Romero, cuidado con esta, Romero, pídese, pico larga, esa pelota vuelve a ganar. Romeo Benítez con esa pelota, se escapó de uno, se escapó de dos, falta. Y esto es tarjeta del polaco Víctor Villalbes, amonestado, Víctor. Así es, amonestado el jugador de Ameliano, es Julio González, el capitán, el que recibe la tarjeta. Muy bien, tiro libre sobre la izquierda, tiro libre para Olimpia. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Selvi Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Afiliate a la Caja Mutual, aportes de 18 a 21 años, 50.000 de 22 a 25 años, 100.000, 26 años en adelante, 140.000. Ingresas en sp.rg.py, Caja Mutual. Y Ameliano quedó fuera, ojo con el dato, Ameliano queda fuera Copa Paraguay, se lo escuchó nervioso. Fue un papelón vergonzoso, así lo dijo Héctor Melganejo, y ahora pierde contra Olimpia. 2-1 Ameliano, hay que ver cómo estará el presidente Ameliano con esta derrota. Si se mantiene a favor de Olimpia, digo, porque declaró que fue un papelón en Copa Paraguay. Y bueno, acá tiro libre, pertenece a Olimpia. Sánchez le pegó, salvó al arquero, salvó al arquero, Ricardo, era tercero de Olimpia. Bueno, el duelo entre Sánchez y Sánchez Cachorro y el arquero de Ameliano, lo está ganando el arquero Ameliano. Qué bien de vuelta. Aunque no puso de la mejor forma la mano, como que le ganó un poquito la potencia, pero evitó el gol de Olimpia. Sí, señor, pelota al fondo, sale el zaguero de Ameliano, pelota a la derecha. Es lo del Sol, es tu casino, la suerte, registrate, recibe 200.000 de bonos, bienvenido, ingresa al hotelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela, Pechugón la fuerza nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní, Pechugón el sabor de la garra guaraní. Cerca del minuto 45. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, se indica Vigo y BAM.
Olimpia gana 2-1. Eso seguro, Chaco. El pelotazo largo por el fondo. Romeo tiene amagó otro amague. Se metió, jugó por el medio. Epa, casi autogol. La pelota arriba, el tiro de esquina, Ricardo. Lo único que le faltaba era que haga un autogol a Ameliano. El arquero tapó todo lo que pudo. Para mí es una de las figuras que tiene Ameliano. Casi autogol. Olimpia que insiste, que busca, que quiere totalmente definir el partido y no tener sorpresas. Fue Falabella, Víctor. Falabella el que quitó el córner. Se pone con la derecha Romeo Benítez con zurda para ejecutar a Alan Rodríguez. ¿Cuánto dice, no, Víctor, el árbitro? 5 minutos más. Correcto, tiro de esquina para el decano. Tu Pirubizá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos al minuto 50. La pelota para Alan, juega otra vez. Está dejando suavecita, pelota cortita para Richard Sánchez. Sánchez jugó, dejando bien para Romeo. Romeo se escapó y otro tiro de esquina. No, es saque de portería. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-008. Centro Materiales Santa Rosa, Energía, llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energía. Recordando que Cerro le ganó a San Lorenzo 1-0, Libertad le terminó ganando a Luqueño 2-1 y Olimpia le gana 2-1 a Meliano. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 92 días tuvieron que pasar para que River Plate de Argentina vuelva a ganar un partido. Venció 2-0 a Argentinos Junior, que tuvo en la banca al paraguayo Alan Núñez. Muy bien, correcto, la pelota ligera. Jugó Thiago Almada, su máxima figura ahora. Te confirmo. La pelota a la derecha, pagó más de 20 millones de dólares por Thiago Almada, jugador de la selección argentina de fútbol. Diego, ¿sí? Jugó 83 minutos. ¿Jugó hasta el minuto 83 entonces? Así mismo, y Ángel Correa marcó su primer gol. Bueno, sí, otro jugador de selección, dicho sea de paso. Y está también Otamendi. Bueno, los jugadores que tiene River. La pelota sobre la izquierda. A ver, se mete Sánchez. Sánchez con la pelota. Sánchez juega, movió, jugó para Delmas. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí Choripancho Pizza, no vale o pizza, calidad desde su origen. Unisalto, plaza carreras acreditadas por la NEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235.000 Unisal. Bueno, muy bien, minuto 47. ¿Por qué esto termina el juego, Ricardo F? Está yendo el partido con una Olimpia que está jugando bastante bien en este segundo tiempo. Se animó. Hizo el gol del empate, hizo el segundo gol, después el tercero que fue anulado. Pero me gusta cómo está jugando Olimpia. ¿Qué pasó acá, Víctor? Falta y amarilla para Camargo. El argentino, la infracción fue contra Alan Rodríguez. Muy bien, tiro libre para Olimpia. Recién la victoria en Guaramara, acceso a rutas principales, no hay tal acceso sur, contestar al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gauli, la camioneta al mejor precio ante $55.500, ahora contado desde $46.900. Formas Tagotares Torres, @Volkswagen Paraguay. Muy bien, un saludo para todos los que están en sintonía a través de X, Twitter, acá ves todas las plataformas. Tiro libre para Olimpia. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ataca Olimpia, pelota sobre la izquierda. Vamos a ver. La viene buscando sobre punta zurda. Ese va a ver, cayó. A ver qué dice el árbitro. Corresponde a Olimpia, saque de costado. Pedí tu motobuller en Bristol. Aprovecha una cuota de regalo desde 239.000. Aceite de regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos se te seguro protegiendo tu futuro siempre. Ricardo F. Sí, le contó. Una vez que tomás la pelota, empieza el conteo y Sebas retardó bastante. Olimpia está ganando el partido y aplicó entonces el reglamento Carlos Paul. Claro, correcto, Ricardo. Para eso van los jugadores, fueron a la explicación, jugadores técnicos. Bueno, hasta ahora. Bueno, el partido está 2-1 a favor de Olimpia. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Esto es Fútbol a lo Grande, líder en transmisiones deportivas. Estamos en Monumental. Celebra el Día del Niño con Banco. Voy a aprovechar hasta 25% la integran y 6 jugueterías, tiendas deportivas, boutique y parques de juegos. Banco crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cuidado con Ameliano. Camargo puso bien pelota dentro del área. Hay peligro, jugó por el medio. Está ahí afuera el remate. Afuera, ¿quién remató finalmente, Víctor? Richard Torales. Solo, por Dios, tenía todo el arco a su disposición. Enganchar, tocar para el compañero que estaba al lado. Entrar con pelota y todo si quería. Definió de primera, definió horrible. Le perdonó la vida a Meliano Olimpia en la última jugada con Torales.
tiro de portería para el decano. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Midia, la marca número 1 más vendida, electrodomésticos, heladera, freezer, bicicleta, representa y distribuye Britan S.A. Darío con el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. El partido está 2-1. Y su seguro Chaco. Señoras y señores, terminó el partido. Terminó el partido y ganó Olimpia. Olimpia le ganó a Meliano por 2-1. Fútbol a lo grande. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de... Quitadol para que valoren Quitadol. Yo puedo ver Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se ve ya la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Tiro campo. Tu parrilla preferida. Ganó Olimpia, sí señor. Sí señora. Sí, joven. Señorita, niño. Abuelo. El que está escuchando la radio. Ganó Olimpia, sí, ganó Olimpia. Y tenía que ganar Olimpia porque se vienen partidos más que importantes. Porque no solamente Copa Sudamericana, sino el clásico del próximo domingo. Cuidado, Ganaron los dos. Hoy a la mañana ganó Cerro, ahora gana Olimpia y lo gana de buena forma. Y eso que se puso en ventaja Meliano, capaz sin merecerlo. Pero en el fútbol no hay merecimiento, en el fútbol hay que hacerlo. Llegó a Meliano, hizo el gol, al toque nomás empata Seba Ferreira y después el otro delantero que ingresó también en el segundo tiempo, Sandoval, con el pase del Cachorro llega para poner el segundo. Víctor, ¿vos tenés algo ahí? Aquí nosotros ya bajando, con este grito, Ricardo. Correcto, entonces vamos hasta vos, Milena. Ok, Ricardo, si acá guardamos ya que se habiliten los portones, que le liberan a los hinchas que ya están como locos por salir. Aquí le tenemos a Super Pitín, feliz por la victoria. Señor, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Está contento? Sí, gracias a Dios ganamos. Eso es lo más importante. Para el jueves nos preparamos. Ya está con miras al próximo partido, ya para la Sudamericana. ¿Qué opina del equipo? Y tiene que mejorar, pero hoy ya mejoramos un poco. Tengo que ganarle a esos señores, si no. ¿Qué mejoras entonces? A ver, si tiene que destacar a uno, ¿a quién destacaría? ¿Hoy? Sí, uno de los jugadores. Seba. A Ferreira, entonces. Ok, sí, mucho se esperó también por Team Pain. ¿Qué opina de su participación? Y el calor parece que le está forzando, pero va a mejorar. Se cansó ya después, ¿verdad? Se cansó ya, sí. Así lo veo. Bueno, entonces está contento, siempre presente, va a estar también la próxima semana. Sí, si Dios permite. Saludos, Arturo. Bueno, ahí el saludo correspondiente al comandante también. Y bueno, de a poco van a ir retirándose los hinchas. Aquí vamos a conversar con algunos de ellos. Olimpia se encontró nuevamente después de mucho con la victoria. Y bueno, ¿y de qué manera? Con muchas emociones. ¿Qué tal? Buenas, bien ustedes. Para el jueves vamos a volver a ganar. ¿Todo lo que Copa? Sí, claro que sí. Vamos Olimpia. Bueno.